Buenos días a todos. No sé cuántos estáis, cuántos han sobrevivido a la ESL de la primera sesión. Si habéis repetido todos, vamos a daros un abrazo. Bueno, pues vamos a retomar la sesión del martes. Si os parece, primero hago un pequeño repaso muy rápido de lo que vimos el martes. Y bueno, el martes lo que decíamos es que íbamos a ver la viabilidad de nuestro proyecto, que al final eso veremos que se traduce en muchas cosas, pero que principalmente lo que primero nos preocupaba era ver si la idea que teníamos de negocio se podía convertir en una empresa que diera beneficios y cuándo los iba a dar y cuánto nos iba a dar, para luego con eso juzgar si realmente nos metíamos en ese proyecto, en esa inversión, si era rentable o no, ¿no? Que lo vamos a ver. Entonces yo os decía que teníamos una hoja de Excel y voy a aprovechar para compartir ahora ya la pantalla. Entonces teníamos una hoja de Excel. En la hoja de Excel, al abrirla, veíamos que tenía 5 pestañas. Una primera donde teníamos que poner básicamente los datos del nombre de la empresa, el emprendedor, el año que íbamos a empezar y el primer año, los meses que íbamos a trabajar. Y había un pequeño resumen del funcionamiento de la Excel, diciendo que había 4 pestañas que nos hacía 4 preguntas, era donde teníamos que meter los datos en las 4 primeras pantallas, y que luego había una quinta pestaña en la que la hoja de Excel nos devuelve información, ¿no? Nos dice si nuestra empresa es rentable o no y lo vamos a ver. Con lo cual, un poco el trabajo que teníamos que hacer era, uno, aprender a meter datos en las 4 primeras pestañas, responder a las 4 primeras preguntas, y luego la segunda parte, que era aprender a interpretar lo que la hoja nos dice, que es lo que aparece en la quinta pestaña. Entonces, en la sesión del martes aprendimos a rellenar la pestaña primera, segunda y tercera, que era, uno, meter todos los datos relativos con la inversión. Aprendimos lo que era el concepto de inversión y decíamos que una inversión es algo que compramos y que es nuestro, adquirimos la propiedad, es algo que necesitamos para realizar nuestra propia actividad. No es algo que compramos para revendérselo a alguien, sino para usarlo nosotros. Y tercero, muy importante, que era con lo que todos nos quedamos, y es que eso que compramos dura más de un año. Entonces, hacíamos una lista de todas esas cosas que necesitábamos por la actividad que era nuestra, que duraron más de un año, que estaba en la primera pestaña. En nuestro caso, en nuestro caso hicimos nuestra lista de cosas que necesitábamos, porque en nuestro proyecto recuerdo que era una pequeña tienda o una tienda en la que íbamos a vender productos ecológicos de alimentación ecológica, cosmética, herboristería, tal y demás. Luego veremos si esos productos los fabricamos nosotros también o solo los vendemos. Entonces habíamos hecho una serie de inversiones, al final eso eran 70.000 euros, cada inversión siempre nos decía importante, hay que meter el importe, siempre sin IVA. Ya os expliqué que el IVA es un impuesto que para las empresas no supone ni un ingreso, ni un gasto, ni una inversión. Para la inmensa mayoría de las empresas, las que están en régimen general, os dije que había algunos casos especiales que os podría afectar a proyectos de este sector agroalimentario, como era un régimen especial para agricultores, que son personas físicas, no sociedades, y hay también otro régimen especial para tiendas, que también son personas físicas y no sociedades. Entonces, si obviamos esos regímenes especiales, para el resto funciona el régimen general del IVA y os conté cómo funcionaba, ¿no? Ni ganamos ni perdemos, hacemos un poco de recaudadores de Hacienda y ya está. En nuestro ejemplo, hacíamos una inversión de 70.000 euros, que con IVA eran 13.000 euros más, aparte de todas las inversiones para adecuar el local, comprar furgonetas, ordenadores y demás, teníamos 1.000 euros más de gastos de constitución de la sociedad, notario, impuestos, tal y demás, y además habíamos también hecho una compra de 10.000 euros o habíamos llenado la tienda con productos por valor de 10.000 euros, con lo cual al final poner nuestro proyecto en marcha, que arranque la tienda, que esté todo preparado y lleno, nos suponía, y aparecía al final de la pestaña, que teníamos que hacer al final una inversión de 70.000, más 1.000 de gastos, más 10.000 de mercancías, más el IVA correspondiente, necesitamos 96.000 euros, ¿vale? Entonces, eso eran los datos que introdujimos en la primera pregunta. La segunda pregunta era el plan de financiación. Voy a la pestaña, me desplazo hacia la derecha, aumento un poquito el zoom. Y aquí partíamos de esa cantidad. Ya sabemos que necesitamos 96 y decíamos, pero claro,
todos sabemos, la lógica nos dice que aparte de esos 96.000 euros que necesitamos para abrir el día 1 la tienda, a partir del día 1 voy a necesitar más dinero porque voy a tener mogollón de gastos y no voy a tener muchos ingresos. Entonces necesito más dinero. ¿Cuánto? Pues habíamos puesto un colchón de 24.000. Luego decía, no os preocupéis si la cantidad que ponéis aquí es mucha o poca porque la hoja de este nos lo va a decir. Pusimos 24 a modo de ejemplo y porque quedará una cantidad redonda. Y lo que teníamos que responder era, una vez que hemos determinado que necesitamos al menos 120.000 euros, ¿de dónde lo vamos a sacar? El otro día decidimos, bueno, pues que los socios iban a poner 40.000 euros, que teníamos muchas posibilidades de obtener subvenciones para inversiones, pero que por prudencia y porque a lo mejor esa subvención o no la recibimos o la recibimos tarde, que será lo más probable, no la teníamos en cuenta para empezar ya el proyecto y la considerábamos para el segundo año. Entonces, en el año 2021 contamos con 14.000 euros, ¿no? Pero no contamos con ellos en el año 2020, con lo cual en el año 2020 entre 80.000 euros de un préstamo al banco y 40.000 tenemos los 120.000 que son los que necesitamos para arrancar. Y además también vimos que como habíamos pedido un préstamo al banco, pues yo podía simular eso que implicaba. Entonces, pedir un préstamo al banco, teníamos un simulador aquí a la derecha de nuestro plan de financiación, que simplemente rellenando las casillas en blanco, que es poner el dinero que hemos pedido, el nominal, el importe, el tipo de interés que íbamos a pagar, el número de años en que lo vamos a devolver y el número de cuotas que vamos a pagar al año, fraccionamientos, número de cuotas, normalmente mensuales 12, ahí aparecía lo que íbamos a pagar al mes. Veíamos que íbamos a pagar al mes 1.130 euros, pero además vimos que de esos 1.130 euros hay una parte que son intereses y otra es devolución del principal. Es decir, de los 1.130 euros, pues por ejemplo, en la segunda cuota, 335 son de intereses y 800 euros, 798 es lo que devolvemos de los 80.000 que nos han dado. Y también comentamos o aprendimos que aunque paguemos 1.130, no 1.130 son gastos. Es un pago de 1.130, pero no todo el pago es gasto. ¿Por qué? Porque decíamos que en realidad solo es gasto lo que perdemos. ¿Cuánto perdíamos? Lo que perdemos es lo que devolvemos de más, los intereses, ¿vale? Entonces, rellenábamos así la segunda pregunta, que era nuestro plan de financiación. Los socios ponen 40, el banco pone 80. Os decía también tener cuidado porque tiene que haber una proporción adecuada en nuestro plan de financiación. Aquí en este en concreto, que hicimos el otro día, aparecía, lo muevo con el ratón, que los socios ponían un 33% del dinero que necesitaba el proyecto y que al banco pedíamos 80.000 euros, que era un 67%. Yo os decía, bueno, esto puede ser un planteamiento aceptable para un banco. Mucho cuidado cuando vayamos a pedir a un banco financiación para un proyecto y los socios no pongan menos de un 25 o un 30%. El banco muy difícilmente va a entrar ahí. Y yo os decía, incluso si os ocurre eso, pensar en posibilidades de plantear mejor el plan, ¿no? Y yo decía, recordar, por ejemplo, que algunas veces en el plan de inversiones no ponemos todas las inversiones que necesitamos, solo ponemos las que nos faltan. Si en el plan de inversiones añadimos todas esas cosas que ya tenemos, yo qué sé, voy a dedicarme a hacer, yo qué sé, aceite de oliva ecológico y he hecho un plan de inversiones con todo lo que tengo que comprar, pero a lo mejor no he tenido en cuenta que yo ya tengo un par de campos que ya son míos y no los tenía en cuenta porque ya los tengo. No, pues tenlos en cuenta. Añádelos como inversión, añádelos también como aportación del socio porque le estás aportando a la actividad económica, ¿vale? Y entonces de esta manera mejoraremos estos porcentajes. Y luego la tercera pregunta que rellenamos era la del tema de los gastos. Y aquí yo os decía, tenéis un listado con los gastos más habituales fijos que tiene una empresa o una actividad económica y de estar del sueldo de los socios, de los trabajadores, la seguridad social, el alquiler, reparaciones, teléfono. Todo eso teníamos que rellenar. Os decía el otro día, tener especialmente precaución con el tema de los sueldos, que es donde la gente se suele, bueno, pues tener más dudas, ¿no? Vamos a separar los sueldos de los socios trabajadores de los que no sean socios trabajadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen un coste distinto. Para la misma nómina bruta, para 1.000 euros que poníamos en el ejemplo, a la empresa pagarle, ponía el ejemplo, en la tienda que hemos montado hay dos dependientes. Uno es un socio
que además trabaja y luego es una persona contratada ajena. Los dos cobran el mismo puesto de trabajo, dependientes. Los dos cobran 1.000 euros brutos al mes. El coste de la nómina es igual para los dos, pero el coste de seguridad social va a ser distinto. ¿Por qué? Yo decía, porque el trabajador ajeno, el que trabaja por cuenta ajena, está en el régimen general de la seguridad social. Y eso implica que a la empresa le va a costar un 33% de seguridad social, más o menos, os decía, de media poner un 33% para no pillarnos los dedos, de lo que le paguemos de sueldo. Es decir, un trabajador que cobra 1.000 euros brutos al mes, a mí me va a costar 1.000 euros de nómina, más 330 de seguridad social, un 33%. Sin embargo, en los socios que son también trabajadores, lo que se paga de seguridad social no es un porcentaje de su nómina, ¿de acuerdo? De hecho, en muchos casos ni siquiera se pone en nómina. Entonces, no es un porcentaje de la nómina, es una cantidad que el socio elige. Esta es un régimen especial, no es el general, es el especial de autónomos. Entonces, en el régimen especial de autónomos, el trabajador elige la cantidad que quiere pagar al mes. Hay un mínimo, que yo os decía, son 270 y tantos euros al mes, que con tarifas planas se puede incluso reducir durante los primeros años, y hay un máximo que son 3.000 y pico euros. Entonces, entre el mínimo y el máximo eliges. ¿Qué suele ocurrir? ¿Qué nos ocurre a todos los emprendedores cuando empezamos un proyecto? Pues que tenemos mogollón de miedo y todo el mundo del mundo mundial, cuando se da de alta el régimen de autónomos, siempre elige la cuota más bajita posible, ¿no? Los 270 euros. Entonces, por eso lo separábamos, ¿de acuerdo? Un pequeño inciso que no comenté el otro día. No todos los socios de una sociedad que trabajen en ella tienen que estar en el régimen de autónomos, ¿de acuerdo? Ni todos los autónomos, ni todos los que son empresarios, socios de una sociedad, están en el régimen de autónomos, ni todos los que están en el régimen de autónomos son empresarios. Lo pongo así para simplificar, ¿vale? Entonces, si hay varios socios en una sociedad y si no trabajan, ni tienen nómina ni están dados de alta en seguridad social. Si trabajan, tendrán nómina y estarán dados de alta en seguridad social. ¿En qué régimen? Pues lo más probable es que se en el sea de autónomos, pero no siempre es así, ¿de acuerdo? ¿Depende de qué? Depende del porcentaje que tenga en la empresa. Si eres socio de una sociedad y tienes más de un 25% de la sociedad y además realizas labores de dirección y gerencia, eres administrador, estás en el régimen de autónomos, ¿de acuerdo? Si no, no. ¿Por qué os digo esto? Porque puede haber en una sociedad 3 socios, uno que tenga el 50%, me lo invento, otro tiene el 10% y otro tiene el 20%, ¿vale? Pues el del 50% seguro que va a estar en el régimen de autónomos porque tiene más del 50%. El del 10%, como no llega al 25%, nunca va a estar en el régimen de autónomos, estará en el régimen general, será el 33% lo que paga, no tiene la opción de elegir, ¿de acuerdo? Y el del 20% ocurrirá lo mismo, no llega al 25%, no es administrador. Bueno, entonces no me quiero rayar mucho con esto, porque además creo que luego hay unos compañeros que les hablan también de estas cosas, ¿no? Pero simplemente que tengáis en cuenta que es importante separar el sueldo de los socios trabajadores de los no trabajadores y sobre todo en el caso de que el socio trabajador esté dado de alta en el régimen especial de autónomos, porque el coste es distinto. Que no todos tienen por qué estar aquí, pero muy probablemente lo estarán, ¿vale? Entonces, cuando vayáis a constituir la empresa, como tendréis asesoramiento, pues ya os indicarán que dependiendo del porcentaje de cada socio y las labores que tenga, va a estar en un régimen o en otro. Entonces, interesa especialmente separar a los socios trabajadores que están en el régimen de autónomos, porque tiene distinto coste. Moisés, un momentito. Sí, sí. Una dudita. Sí. Pilar, Moisés, ¿y si nos hacemos autónomos con la cuota baja? Con la cuota baja, vale. No sé a qué se refiere si nos hacemos... Mientras Pilar nos lo aclara, si quieres, comentar un poquito más, Pilar, os te abro el micro si quieres. Ramón nos indicaba una duda que era anterior, pero bueno, te decir, sí. En tema de inversiones, entiendo que el edificio también hay que contarlo como inversión si es en propiedad. Sí, también. Si lo vas a aportar al negocio, lo añades en la lista de inversiones. Si lo que vas a hacer es que se lo vas a alquilar al negocio, pues lógicamente no. ¿De acuerdo? Entonces, yo qué sé, yo tengo un local, tengo una nave, perdón, y luego montamos una sociedad 3 socios. Y yo digo, oye, es que la nave la pongo yo. ¿Que la pongo yo qué significa? Si yo la aporto a la sociedad, es una inversión de la sociedad. La propiedad
es de la sociedad, con lo cual es que es una inversión y sí que la pondré. Si la nave lo que hago es que yo se la alquilo a la sociedad, no será una inversión, será un gasto, meter el gasto de alquiler. Le alquilo esa nave, que da la casualidad de que a quien se la alquilo, pues eso es un propietario de la empresa, pero no es de la sociedad. O sea, de quien tiene que ser la propiedad es de quien explota la actividad, que si es una sociedad no soy yo. Otra cosa es que sí que sea yo como autónomo, ¿de acuerdo? Pilar quiere hablar, le permitimos el micro. Sí. Pilar, activa el micro. Sí, ¿me escucháis? Sí, Pilar, te escuchamos. Sí. Hola, muy buenos Hola. días. Sí, mira, una pregunta. Es que te permiten hacerte autónomo si te haces por primera vez con una cuota mínima, me parece que al principio es de 50 euros y luego te van incrementando a lo largo de pues 142, 195, los diferentes periodos. Entonces, claro, mi pregunta es la siguiente, que no sé si a lo mejor algún otro compañero la puede tener. En lo del porcentaje de la seguridad social de autónomos, este que has puesto tú, el 3.92, ¿en este caso sería también el 3.92? No, a ver, lo del 3.92 no lo había mencionado hasta ahora. Olvidaos si queréis olvidaos de ese porcentaje, luego os contaré lo que es, ¿vale? Vale. Lo que he puesto, Pilar, es, mira, aquí lo que he puesto es, tengo un sueldo de un trabajador, que es el otro dependiente que no es socio, y le he puesto, me pongo en la casilla, le he puesto 1.000 euros de sueldo. Y en régimen de la seguridad social general, que es la de los trabajadores, si me pongo en la casilla, he puesto 330. En realidad lo que he puesto es que es un 33% de 1.000, ¿vale? Vale. En el sueldo del socio son 1.000 euros, ¿vale? Y yo me he venido, y en la casilla de seguridad social, régimen de autónomos, es decir, seguridad social del socio, he puesto 314. Ahí no he puesto la fórmula, no he dicho que sea el 33%. Es la cantidad que yo he elegido pagar, que es 314, porque en este caso en concreto, que hay un único socio, es que no tenemos tiempo en 4 horas de poder hablar de impuestos, de seguridad social, de profundizar de todo, ¿no? No pasa nada. No, sí, que algunas veces, si voy muy rápido, me encantaría poder extenderme más. Pero, a ver, explico. El importe mínimo que puede elegir alguien que está en el régimen de autónomos es 270 euros para todo el mundo. Si puedes acceder para todo el mundo, menos para los que sean administradores de sociedades. En todas las sociedades, como mínimo, tiene que haber un administrador. Entonces, si eres administrador, en lugar de 270, son 314. Cada año se actualiza, ¿vale? Este año son 318, creo que es, ¿vale? Entonces, ese es el mínimo. Puse 314 porque era el mínimo, ¿de acuerdo? Si me olvido del tema de los administradores, el mínimo son 270. Y eso sí, si me acojo al tema de la tarifa plana, en lugar de 270, lo de la tarifa plana lo que hace es que me reduce en un 25% por tramos de 6 meses. Es decir, durante los 6 primeros meses yo voy a pagar, en lugar de 270, solo el 25%. ¿Eso cuánto es? 50 y tantos euros. Eso es la famosa tarifa plana de los 50 euros. Es que durante los 6 primeros meses los 270 euros me lo reducen en 75. Entonces yo podría venir aquí y poner que voy a pagar pues 50 euros porque he acogido la tarifa plana, ¿vale? Durante los 6 meses siguientes, en lugar de reducírmelo en un 75, me lo reducen en un 50%, con lo cual, en lugar de 270 y tanto, 280, voy a pagar la mitad, que serían 140, que decías tú antes, ¿vale? ¿Lo ves? Sí, pero disculpa, lo pondrás en la casilla de abajo, ¿no? No en sueldos de trabajo. Ay, sí, perdón, me he equivocado. Disculpad. Vale, no. Bueno, por si acaso. Soy un poco disléxico, sí. Ahí va. Vale. Aquí, efectivamente, en esta casilla pondría 50, vale. O pondría 140, ¿vale? O pondría los 180 y tantos, que son los 6 meses siguientes. Bueno, esos plazos que os he dicho también se han ampliado con la ley del emprendedor. Pero vamos, no quiero entrar mucho en detalle. Vale, aquí, esa era la duda. Sí. Aquí, sí, claro, si yo tengo que poner, si yo me he acogido la tarifa plana y durante 6 meses voy a pagar 50 euros y durante otros 6 meses voy a pagar 140, el total del primer año, ¿cuánto voy a pagar? Pues podría poner una media. Entre 60 y 140, la suma es 200, pues la media que voy a pagar de autónomos el primer año es 100.
¿Lo ves? Sí, 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 sí. ¿Con eso te he respondido, Pilar? Sí, perfecto. Sí, vale. Sí, muchísimas gracias. Nada, a ti. Dejo 314 porque lo que os decía, en este caso, si solo hay un socio trabajador, como al menos tiene que haber un socio que sea administrador en la sociedad, si solo hay uno, tiene que ser él. Entonces, como tiene que ser él, ya no puede pagar 230, lo mínimo es 320 y no se puede acoger a la tarifa plana, ¿vale? Entonces, por eso dejé 314. Pero muy buena la pregunta, ¿eh? Porque así me ha servido un poquito para aclarar todo este caso, que además es muy habitual, ¿eh? Así que gracias, Pilar. Vale, una cosita más con lo que os decía el otro día. Claro, fijaos que simplemente yo con esto, si yo tengo claro lo que a mí me cuesta un trabajador, sea autónomo o no, lo que a mí me cuesta el trabajador, ya con esto lo tengo claro, porque a mí ya me quedó claro la sesión del martes que a mí este dependiente al que le pago 1.000 euros más 330 de seguridad social, sé que al mes me cuesta 1.330 euros, ¿vale? A lo mejor él cobra 800 al mes, pero mi coste es el sueldo bruto. Yo voy a acabar pagándole 1.800 a él, no sé cuánto Hacienda, no sé cuánto Seguridad Social, total 1.000. Más 300, 1.330. Si yo tengo claro este coste, y es muy importante, porque yo puedo incluso calcular lo que me cuesta la hora de este trabajador. Si yo sé que un trabajador al mes me cuesta 1.330 euros, puedo calcular el coste hora. ¿Cómo? Pues 1.300 euros al mes por 12 meses o por 14 pagas, dependiendo que tenga 12, 14, pues si tiene 12, sería 1.300 por 12, ¿vale? Voy a hacerlo si queréis aquí en el lateral. Yo sé que al año este trabajador me va a costar 16.000 euros, 15.960 euros. Si yo sé el tiempo que va a trabajar este trabajador, pues puedo verlo, por ejemplo, por convenio. Pues por convenio, en nuestro convenio donde estamos del tema de las industrias agroalimentarias, pues voy a redondear, 1.800 horas al año. Pues, ¿cuánto me sale el coste hora? Pues 16.000 dividido. Bueno. Perdón. Problemas con el teclado. Su coste hora me saldría a 8,86 euros. Y esto es una cosa importante porque luego este dato lo vamos a poder utilizar para muchísimas cosas. Cuando tengamos que hacer un presupuesto, cuando tengamos que calcular lo que me cuesta producir algo. ¿Lo veis? Oye, esto de las horas de convenio, a mí no me... ¿De qué convenio pertenezco? ¿Cuántas horas son? Bueno, también lo podéis hacer de otra manera. Bueno, pues si 12 meses al año me supone 16.000 euros, como yo sé que el trabajador va a tener un mes de vacaciones, incluso puedo coger alguna semana más porque pueda tener una baja o porque pueda haber asuntos propios, tal y demás, pues yo también puedo, en lugar de utilizar 1.800 horas, pues dividirlo por 11 meses o dividirlo por 10 y medio. ¿Lo veis? ¿Sí? Pero ya somos capaces de hacer un cálculo de coste de personal, aunque sea muy básico. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tenga claro el coste del trabajador. Su sueldo bruto, 1.000, no 800, y la seguridad social un 33%. Si es autónomo, pues su sueldo bruto igual, y la seguridad social lo que haya elegido. ¿Vale? En este caso, 314. Vale. Y bueno, y con el tema de los gastos, pues ya os decía que lo más importante era que tuvierais en cuenta eso y que luego automáticamente la hoja de Excel nos iba a añadir automáticamente algunos gastos que era más difícil de calcular. En concreto, nos añadía, por eso estaba la celda en color gris, el gasto de la amortización, es decir, nos calcula lo que cada mes pierde de valor las inversiones que hemos hecho y también nos calcula automáticamente la media de intereses que voy a pagar al mes cada año. Como va bajando cada mes es un poquito medio, pues calcula una media. En este caso, 323. Otra cosa que no dije el otro día es... Con esto ocurre como con las inversiones, con los gastos, todavía más. Siempre cuando se rellenan los gastos, siempre se suele hacer un cálculo muy por abajo, por dos cosas. Uno, la principal es, hay mogollón de gastos que cuando nos ponemos por primera vez con la hoja de Excel, ni se nos ocurren que los íbamos a tener, ¿vale? Pues yo qué sé. Oye, pues es que me he dado de alta y ahora me entero que, oye, que es que
como tengo un trabajo, es que tengo que hacer un plan de prevención de riesgos laborales. Esto ni si me había ocurrido a mí. Y tiene que haber una empresa que venga todos los años y que me haga un seguimiento y tal. Y esto me cuesta al año 200 euros. Pues no había contado con eso. ¿Sí? Oye, pues es que, jolín, yo no tenía claro que tenía que hacer no sé qué modelo de impuestos tal y demás y que la gestoría me iba a cobrar no sé qué. Entonces, hay muchos pequeños gastos que inicialmente no se nos ocurren porque no lo hemos pensado bien o porque ni siquiera lo hemos conocido, porque desconocimos un poquito la actividad, que se suelen omitir. Y en muchos otros casos, bueno, pues somos un poco austeros, ¿no? A la hora de tener en cuenta gastos. Entonces, mi consejo es que siempre, ante la duda, lo hagáis por exceso. Vale más que nos pasemos en el cálculo de gastos por encima que por debajo. Porque luego siempre es mejor llevarse una alegría que un susto, ¿vale? Bien, entonces, en nuestro caso, y para retomar ya la sesión de hoy, habíamos hecho una lista y al final la lista de todos estos gastos fijos que teníamos al mes nos había dado un gasto fijo al mes de 8.000 euros, 8.007, ¿de acuerdo? Y justo a la derecha de toda esa columna que hemos rellenado, que está en blanco, hay una columna donde aparecen unos porcentajes que además ahora Pilar me preguntaba por ellos. ¿Esos porcentajes qué son? Se han calculado automáticamente. Mira, esos porcentajes simplemente lo que nos dice es lo importante, el porcentaje que representa ese gasto del total de gastos que tenemos. Es decir, me voy a alquileres, que pagamos de alquiler 2.000 euros al mes por el local, y lo que me dice es que el alquiler representa el 25% de todos mis gastos mensuales. Como tengo 8.000 euros de gastos mensuales, alquiler son 2.000, pues el alquiler me representa el 25% de los gastos. ¿Con esto qué ocurre? Pues que yo ya me hago una idea de mi estructura de gastos, de qué son las cosas importantes que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, mis gastos de personal serán las nóminas más la seguridad social. ¿No veis el sumatorio que hace la Excel en la parte inferior? No sé si lo veréis, pero si sumo estos 4 porcentajes me dice que mi gasto de personal representa el 33%. Entonces yo ya me hago una idea de que el kit de controlar los gastos de mi negocio está en controlar muy bien los gastos de personal, que eso representa una tercera parte, de controlar muy bien el gasto de alquiler, que eso representa otra parte, ¿vale? Y que luego hay cosas pues que realmente sus trascendencias son ridículas. Pues, por ejemplo, el gasto de telefonía es un 1%. Bueno, pues tampoco es muy trascendente, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esto es lo que rellenamos hasta el martes. Y ahora ¿qué nos quedaba? Pues rellenar la última pregunta, la cuarta, que ya os dije, vamos a tener dificultades, no vamos a saber muy bien qué poner. Y luego ya ver los resultados. Entonces, vamos a ello. Si tenéis alguna duda del repaso que he hecho hasta ahora, igual es el momento oportuno para que me preguntéis y si no hay ninguna, sigo. ¿No hay ninguna? Bueno, pues entonces continúo, ¿vale? Última pregunta. Me vengo a la pestaña donde pone productos y servicios. Y aquí la hoja de lo que me hace es que me pregunta dos cosas, básicamente. Me pregunta, oye, ¿tú qué es lo que vas a vender? Ya sean productos o servicios, ¿qué es lo que vas a vender? ¿A qué precio lo vas a vender? Y la tercera cuestión es, ¿cuánto crees que vas a vender? Entonces, saber lo que vamos a vender lo tenemos claro o más o menos claro. Saber a qué precio lo vamos a vender también lo vamos a tener claro o casi claro. Saber cuánto vamos a vender, ya os digo que, salvo rarísimas ocasiones, nadie lo sabe, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, vamos a intentar rellenarlo, ¿eh? Entonces, primero, pues yo tendría que hacer aquí una lista de lo que los productos o los servicios que vendo. Los fabrique o no, ¿eh? Luego entraremos en eso. ¿Qué va a ocurrir? Casuísticas. Yo aquí he puesto una lista donde os dejo poner 20 productos. Bueno, esto se puede añadir líneas y podéis añadir más, ¿no? Yo tengo emprendedores que aquí me han añadido 200 y 300 productos, que si los cojo los mato. ¿Por qué? Porque ocurren dos cosas. Primero ocurre una cosa y es la famosa regla de Pareto, que no sé si os acordáis de ella o lo habéis oído hablar alguna vez. Pareto decía que en casi muchísimos sistemas el 20%, bueno, traduciéndolo aquí, voy a venir aquí, seguramente el 20% de lo que vendéis define el 80% de vuestra actividad. Es decir, que podéis vender muchísimos productos o servicios, pero al final hay unos pocos que son la esencia de esto, ¿no?
Y de hecho, bueno, pues cada uno según vuestra actividad, pues vais a tener un número de productos más o menos grande o pequeño. Los que tengáis un número de productos o servicios pequeños, bien, rellenar la lista con todos los productos o servicios. Aquellos que tengáis muchos productos o servicios, que sería el ejemplo de esta tienda, claro, es inviable rellenar una hoja. En una tienda, por pequeñita que sea, puede tener 2.000 o 3.000 referencias. Perfectamente, ¿vale? Entonces, no se os ocurra hacer eso. No tiene ningún sentido hacer una lista donde meta 2.000 productos, ni siquiera 100, ni 50, ¿vale? ¿Por qué? Porque, para que lo veáis, no sé, un ejemplo gráfico para que lo veáis. Imaginaos que esta tienda es un supermercado y aquí hay distintas secciones. Yo podría empezar a poner, venga, artículo número 1, la lata de Coca-Cola de 33 centilitros de toda la vida. La vendo a 50 céntimos, a 60 céntimos y a mí me cuesta 0,30. Vale, artículo número 1. Artículo número 2. La lata de Coca-Cola, no la normal, sino la light, perdón. Que por término medio lo vendo también a 60 céntimos y que me cuesta también 30. La de Cas Naranja, Fanta Limón, podría rellenar 50 artículos que al final son todos refrescos, que por término medio lo vendo todo a 60 céntimos y que por término medio lo vendo a 30. Pues ¿para qué meto 50? ¿Por qué no creo un artículo que se llame refresco tipo, precio de venta 60, precio de compra 0,30? Me he ahorrado meter 50 artículos, ¿sí? Entonces, esto es el ejercicio que tenéis que hacer. Todos tenéis que hacer el ejercicio de, uno, o centraos solo en los artículos y productos que sean esenciales, ¿vale? Si tenéis pocos, bien, meterlos todos. Y si tenéis muchos, que os va a ocurrir a muchos, tenéis siempre que intentar hacer un ejercicio de acotar. ¿Cuál es el truco? El truco que tenéis que pensar es que en el fondo vendéis una serie de productos o servicios que son homogéneos. Y el truco para pensar que sean homogéneos es que tengan similar margen. ¿Qué es eso de similar margen? Mirad, yo aquí en esta tienda o en el supermercado, si yo al final sé que en la sección de bebidas, vale, que hay refrescos que lo vendo a 60 céntimos y luego hay cervezas que lo vendo a 80 y no sé qué a tal, pero si por término medio una venta media en la sección de bebidas es de 1 euro y por término medio ese producto que vendo por 1 euro me cuesta 0,50, ¿vale? Pues yo podría crear una venta de la sección de bebidas, ¿de acuerdo? Si tienen el mismo margen, porque en ambos gano un 50%, podría crear un único producto que fuera venta de refrescos o venta sección de bebidas, porque tengo el mismo margen y creo un único producto, no creo 50 o 60. Aquí en el ejemplo que he puesto de la tienda que hemos montado, pues yo creo que hay 4 secciones con distintos márgenes, ¿vale? He creado 4 tipos de productos. Pues he pensado en que básicamente vendo cosmética natural, vendo alimentación ecológica, vendo herbolistería y vendo complementos nutricionales, ¿de acuerdo? Si yo sé que, por ejemplo, en cosmética natural tengo un margen de un 33% y que más o menos por término medio la gente que viene a comprarme cosmética se gasta 30 euros y que a mí eso me cuesta 30 euros, ¿vale? Gano un 50% con respecto a lo que me cuesta. Pues yo vengo aquí y pongo que el precio de una venta media de cosmética es de 40, que su coste es 30, es decir, yo por término medio una venta de cosmética gano 10 euros y eso representa un 33% de beneficio, ¿vale? Pues si en cosmética trabajo con ese 33% de margen, ¿vale? Pues perfecto, creo un único producto. No, es que dentro de cosmética hay 2 secciones y los márgenes son muy distintos. Pues crea 2. Cosmética tipo A y cosmética tipo B. ¿Lo veis? Mi ejercicio, mi propuesta es la siguiente. Sobre todo la primera vez que empecéis a trabajar con la hoja de Excel es intentar trabajar con el número más reducido, con el número mayor reducido de productos o servicios posibles. Ampliarlo siempre lo vais a poder hacer. La hoja de Excel la vais a poder guardar y podéis empezar a trabajar con familias de productos o con secciones y luego podéis ir desglosándolo, ¿no? Oye, pues quiero detallar más, voy a dividirlo todavía más. Bien, ese ejercicio lo podéis hacer siempre. Mi consejo es la primera vez que utilicéis la hoja de Excel, intentar trabajar con el menor número posible de productos. Repito, y la última vez que sé que me repito mucho. ¿Cuál es el truco para trabajar con el menor número posible de productos?
uno, pensar en productos que sean homogéneos desde el punto de vista de los márgenes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues ya está. Entonces, en este caso, yo he pensado en 4 secciones, en cosmética natural, que tengo de media un margen de un 3%, en alimentación ecológica, que tengo de margen un 36%. No hay mucha diferencia, pero lo he querido separar porque es que la alimentación ecológica fabrico yo mucho y lo quiero tener aparte controlado. Vale. La herboristería, donde aquí sí que tengo un margen de un 66%, y en complementos nutricionales, donde sí que mi margen es del 100%, ¿vale? Le gano una pasta. Pues lo que he hecho ha sido ese ejercicio de hacer familias de productos, reducirlo en este caso a 4 solo, ¿de acuerdo? Y ya está, y ponerlo. Precio de venta, precio de compra o coste. Si yo lo compro a alguien porque hago una mera actividad comercial, no fabrico nada, le compro la miel ecológica al apicultor y yo aquí la compro a 30 euros y la vendo a 60. Pues ya está. O puede ser que yo la fabrique, ¿eh? Entonces, si yo fabricara, claro, ¿cómo calculo ese coste? ¿Cuánto me cuesta? Os he añadido, después de las 4 secciones, os he añadido, por ejemplo, un ejemplo de un producto en concreto, ¿vale? Entonces, he creado un producto que se llama botella de vino ecológico Garnacha Manubles. Dejadme que haga un poco de patria, porque como soy de la zona del Manubles, Alba me entenderá, pues voy a hacer un poco patria, le he puesto el nombre. Entonces, claro, hay un producto que fabrico yo, y es este, ¿no? Entonces lo fabrico yo y entonces me cuesta 2,40 y lo quiero vender a 3,50. Pero claro, ¿cómo calculo que me cuesta 2,40? Entonces, si yo me bajo un poquito más abajo, os lo he puesto a modo de ejemplo, yo puedo hacer un pequeño detalle del cálculo de lo que me cuesta, ¿no? Entonces, desde mi desconocimiento en la fabricación de vinos, aunque alguna vez me ha tocado hacer más de un estudio de viabilidad para bodegas, pero así, para simplificarlo mucho, pues yo podría hacerme un pequeño cálculo de coste de la botella de vino. Entonces, yo aquí, pues digo, a ver, como lo fabrico yo, primero, ¿qué necesito para fabricarlo? Pues necesito el vino, necesito la botella, la etiqueta, la vitola, la cápsula, capucha, necesito además luego etiquetarlo, envasarlo, ¿vale? Y todo eso. Bueno, pues yo podría hacer un cálculo, un pequeño desglose de los costes de producción, que puede ser algo tan simple como el ejemplo que os he puesto, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, pues yo he dicho que la botella, necesito una botella, cada botella me cuesta 0,40, necesito un corche que me cuesta 0,10, necesito 2 etiquetas que me cuesta 0,10, al final 0,20. El vino es de 0,75 litros la botella, pues como me cuesta el litro de vino 1,50, pues esto representa que en la botella que estoy fabricando me cuesta 1,13. ¿Y cómo calculas ese coste de 1,50, Moisés? Bueno, pues si el vino lo cultivo yo, si yo acabo cultivando la viña y sacando el vino, pues este 1,50 lo habré calculado porque habré cogido mis campos y habré hecho un coste de lo que me cuesta elaborar, obtener la materia prima, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, no deja de ser extender todo esto. Habré cogido todos los costes que he tenido del cultivo, pues habré cogido los fertilizantes, los trabajos de arado, de poda, de recolección, de sulfatos. Bueno, esto es ecológico. Bueno, pues los costes que haya tenido, ¿vale? Entonces, todo eso lo habré sumado por los costes total, por el número de litros que he acabado cosechando, pues hago una media y me ha salido a 1,50. Si lo compro directamente al viticultor, pues al precio que lo he comprado, a 1,50, ¿vale? Entonces, yo de esta manera puedo hacer el cálculo del coste. Solo aquí tenéis que tener en cuenta 2 cositas importantes, ¿vale? En el caso de que vosotros seáis los fabricantes. Bueno, pues meter todos estos datos de las materias primas no tiene duda, ¿no? Pues etiquetas, ¿cuántas necesito? 2. ¿Cuánto me cuesta la etiqueta? Pues mira, la etiqueta me va a costar 0,10 porque ya he hablado con la empresa que me las hace y que me hace el diseño y la impresión y tal. Pero luego tenéis que tener en cuenta un par de cositas. Uno, aparte de la materia prima, aquí va a haber mano de obra. Entonces yo tengo que pensar cuánto me supone en mano de obra hacer todo este proceso desde que tengo el vino hasta que lo voy a envasar para hacer la botella. Entonces, si yo aquí tengo
para el tema del envasado, el filtrado, envasado, etiquetado y demás, eso me representa no sé cuántas horas para 1000 botellas, pues divido para una botella, pues eso es 0,05 horas por botella, ¿vale? ¿Cuánto me cuesta el coste de la hora? Pues antes os he enseñado a calcularlo, antes no salía 8,90, ¿os acordáis? Pues yo aquí pongo el coste de la hora. ¿El coste de la hora cuánto sería? 10. Pues mira, de mano de obra en todo este proceso de elaboración final de la botella me cuesta 0,50. Y una última cosa más. Es posible que en este proceso, aparte de utilizar materias primas, es posible que utilice horas, trabajos de personas, y también es posible que utilicen máquinas específicas. Ejemplo, imaginaos que para este proceso pues utilizo una envasadora, ¿vale? Y esa envasadora yo lo he metido en la lista de inversiones, ¿vale? Me costó 10.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo yo el coste de utilizar la envasadora para hacer una botella? Bueno, pues lo puedo calcular de distintas maneras. Muy probablemente, si yo sé, por ejemplo, que a mí la envasadora me dura 10 años y yo sé que cada año embotello 100.000 botellas, pues yo sé que al final con esa embotelladora voy a embotellar 1 millón de botellas. Pues una en concreto, ¿cuánto será? Me vengo aquí, está metida en la fórmula, ¿vale? Entonces, si la máquina me costó 20.000 euros y voy a embotellar 1 millón de botellas, por cada botella va a ser 2 céntimos, ¿lo veis? Otra forma de calcularlo, muy probablemente cuando compráis la embotelladora, el fabricante, cuando habla de la vida útil de la máquina, muy probablemente dice la máquina pensada para 10 años de funcionamiento o para un volumen de 10.000 embotellados. Pues bueno, pues, o de 1 millón de embotellados. Pues yo ya puedo calcularlo, puedo decir qué parte de la máquina que me ha costado 20.000 euros, ¿cómo afecta eso en el coste de esta botella? Pues 2 céntimos, ¿lo veis? ¿Sí? Vale. Aquí solo un pequeño inciso que tenéis que tener en cuenta y es lo siguiente. Mirad, si yo aquí digo que para hacer este proceso de embotellado, estoy utilizando 0,05 horas de trabajo, si hago 100 botellas o si hago 1000 botellas, eso serán 5 horas de trabajo. Esas 5 horas de trabajo, yo le estoy metiendo aquí un coste, 50 céntimos por botella. Pero esas horas de trabajo que yo estoy metiendo aquí como un gasto, también las he metido aquí en la nómina del trabajador. Porque aquí estoy diciendo que hay un trabajador que tengo contratado, que he dicho que era un dependiente, pero si ese dependiente, aparte de ser dependiente, también está embotellando, haciendo botellas, estoy metiendo su gasto 2 veces. Lo estoy metiendo aquí como un gasto fijo todos los meses, 1.000 euros, y me estoy viniendo aquí y además le estoy volviendo a meter esos 1.000 euros de 50 céntimos a 50 céntimos en cada botella. ¿Qué os quiero decir con esto? Que si hacéis una actividad comercial no vais a tener gastos de producción, ¿vale? Y todos vuestros gastos de personal van a ser fijos. Tú tienes un trabajador y ese trabajador está de dependiente y está 8 horas al día y cobra 1.000 euros, venda mucho o venda poco, ¿vale? Y solo se dedica a eso. Y es un gasto fijo todos los meses, ¿vale? Perdón. Pero si hacéis una actividad de producción, aquí el tema cambia, porque a medida que hagáis más botellas vais a necesitar contratar a más personas. Con lo cual va a haber unas personas que sean fijas en la empresa, ¿de acuerdo? Y hay otras personas que a lo mejor hay que contratarlas en ese momento. Lo que tenéis que tener en cuenta es que si hay personas que están en los 2 sitios, ¿vale? No podemos meter el gasto 2 veces, con lo cual, si yo aquí estoy calculando que en el embotellado el trabajador que tengo contratado está la mitad del tiempo de dependiente y la otra mitad de tiempo embotellando, ¿de acuerdo? Yo aquí meteré en el coste de la botella, meteré la cantidad que se dedica a embotellar y en el coste fijo todos los meses meteré solo la parte en la que está el 50% que está como dependiente. ¿Lo veis? Sí. Simplemente eso es lo que tenéis que tener cuidado. No meterlo en los 2 sitios. Si no estamos añadiendo 2 veces el gasto. Estoy guardando aquí los 1.000 euros que le pago todos los meses. Y bueno, perdón.
Y luego, aquí en el producto, en el coste de la botella, en estos 2,40 que he metido aquí, en estos 2,40, estoy metiendo 50 céntimos también de nómina, lo estoy metiendo 2 veces. Entonces, o lo meto en un sitio o en otro, no lo metáis en los dos, lo estamos duplicando, ¿vale? No sé si... Esto es lo más complicado de toda la Excel, lo que acabo de explicar ahora, ¿vale? Y esto es un poquito lo más complicado porque al final esta Excel es un ejercicio de intentar reducir a lo mínimo posible un plan de viabilidad. Pero claro, hay casos, empresas en los que hacen procesos de producción en que esto se complica bastante más. Para que os sigáis una idea, la hoja de Excel que utilizamos habitualmente y que se utilizaba con emprendedores hasta no hace mucho, era una hoja de Excel que tenía 20 y tantas pestañas. Entonces ahí permitía simular muchos procesos de venta, de fabricación, de comercialización, de tal. Aquí en esta hemos intentado simplificarlo, entonces también al simplificarlo se corre un pequeño riesgo de que hay cosas que, bueno, pues no se pueden resolver de todo bien, ¿no? En concreto, la que os acabo de decir. Simplemente que tengáis eso, la precaución de no meter los gastos 2 veces, ¿vale? Moisés, Sí. Moisés, perdona, hay gente que tiene nervios en el estómago, dice Isabel Navarro, las Excel que le provocan eso, y Aileen comenta que qué pasa con los productos que van cambiando durante el año. Uy, no oigo, Pituca. De fijo, gastos fijos. No de repetirlo, no lo he oído. Por ejemplo, platos en un restaurante. No, Perdón. te digo, Moisés, sí que este lo leo yo, a lo mejor se le ha Sí, oído por mal. favor, que no lo he entendido. ¿Qué pasa con los productos que van cambiando durante el año? Por ejemplo, platos en un restaurante. Vale, muy bien. Mira, empiezo con eso. Es un ejemplo muy bueno de lo que te acabo de contar de la lata de Coca-Cola. ¿Cómo se llama? ¿Quién ha hecho la pregunta? Aileen. A ver, Aileen, es un ejemplo muy bueno de la lata de Coca-Cola. Mira, tú vas a vender un menú diario y ese menú diario, ¿por cuánto lo vas a vender? ¿Por 12 euros? No lo vas a estar cambiando el precio todos los días. ¿Por 12 euros? ¿Por 14? ¿Por 15? ¿Por 20? Por el que quieras. Vamos a suponer que son 12. Pues si tú vendes el menú diario siempre por 12 y tú quieres tener un margen de beneficio de esos 12, quieres que te queden limpios, me lo invento, quieres que te queden limpios 4, tú sabes que te vas a poder gastar solo 8. Entonces tú el menú lo irás cambiando todos los días, pero como el precio al que quieres vender es 12, tú como profesional de la cocina vas a tener que buscarte la vida para sacar todos los días un plato que vas a vender por 12 y que por término medio te cueste como 8. Porque tú tienes muy claro que quieres ganar un promedio. Para que esto funcione, quieres ganar un promedio de 4 euros por menú servido. ¿Me sigues? Entonces, me da igual que un día pongas de primero macarrones y de segundo filete de tal y otro día pongas de primero verdurita y no sé qué y pescado. Haz la combinación que quieras. Al final el producto, en términos económicos, es un producto que vas a vender por 12 y que por término medio te va a costar 8. Entonces es un único producto, ¿me seguís? Cámbialo todas las veces que quieras. Es como la lata de Coca-Cola, lo mismo. En términos económicos, es lo mismo una lata de Coca-Cola que una lata de Fanta. Si por término medio lo vendes al mismo precio, lo compras al mismo precio y tienes el mismo margen, es el mismo producto. Con el menú, lo mismo. Creo que he respondido, ¿no? No sé si se ha entendido, ¿sí? Entonces, en términos económicos tenéis que pensar así. Coste, precio de venta y margen. Aileen comenta que sí, que perfecto. Vale, Entendido, vale, gracias. Y José Ángel Díez pregunta, ¿entonces hay que discriminar las tareas que hace el trabajador por horas? Es decir, clasificarle el gasto que me suponga cada trabajador según las tareas que hace durante su jornada. No necesariamente, solo si lo quieres hacer. De hecho normalmente, igual me he equivocado. Yo este ejemplo siempre lo pongo inicialmente solo como una tienda, no fabricamos. Entonces todo el mundo lo entiende perfecto cuando digo no fabricamos. Si yo digo que yo la botella de vino la compro a 2,40 porque se la compro una bodega a 2,40, nadie tiene dudas. Está todo perfecto. Empiezan a surgir dudas cuando la botella de vino la fabrica él, justo por lo que acabo de decir. Igual me he equivocado y esto lo tendría que haber contado al final, ¿no? ¿Es necesario, me preguntas, ¿es necesario separarlo? No es necesario. No es necesario en absoluto, ¿vale? Si te das cuenta, el gasto es el mismo, es el gasto de personal. El ponerlo en la pestaña 3, que son gastos fijos, de ponerlo en la pestaña 4, que son gastos variables, económicamente me da igual. Si al final estoy metiendo 1.000 euros de coste, me da igual dónde lo meta. Es algo más conceptual.
¿Para qué me sirve eso conceptual? Hombre, simplemente que tú tienes que tener en cuenta que los gastos que son fijos son gastos que yo voy a pagar todos los meses, pase lo que pase. Si un mes no embotello, no hago embotello ni abro la tienda, voy a tener que pagar 1.000 euros. Fijos, seguro, todos los meses. ¿Vale? Mientras que los gastos variables dependen de que fabrique o de que venda o no. Si no vendo botellas de vino ecológico manubles, no voy a fabricar. ¿Me seguís? Entonces, esa es la separación de cómo meterlo en un sitio o en otro. ¿Esto qué implica? ¿Tengo que hacerlo así? No. Lo único que tienes que ser consciente es que lo pongas donde lo pongas, no puedes pasarte del límite. Es decir, si un trabajador para embotellar 100 botellas necesita 8 horas, para embotellar 100 botellas necesita 8 horas de trabajo, es decir, un día embotella 100 botellas, lo que no puedes decir es, uno, que meterlo aquí en coste variable, decir que vendes 200 botellas al día con un único trabajador, ¿vale? No sé si se me entiende cómo lo quiero decir. No puedes venir aquí y decir, mira, lo voy a poner gráficamente. Perdonad, estoy un poquito espeso para explicar esto. Mirad, tengo un único trabajador. Olvidaos de dependiente. Es dependiente y hace de todo, como en todos los pequeños negocios. Embotella y atiende la tienda, ¿vale? Me cuesta 1.000 euros al mes. Me cuesta 1.000 euros al mes. Y al día, este trabajador, en 8 horas, puede estar atendiendo la tienda o embotellando botellas. Si se dedica a embotellar botellas, puede hacer 100 botellas al día, ¿vale? Entonces yo vengo aquí, me cuesta 1.000 euros al mes y está embotellando o no, pero le cobro 1.000 euros al mes y además le pago 1.000 euros al mes y le voy a pagar 1.000 euros al mes todos los meses. Vaya mejor la tienda, entre más gente, entre menos, embotelle más botellas o menos. Es un gasto fijo todos los meses. Aunque un día en la tienda no entre nadie, aunque no rellene ni una botella, porque tenemos la tienda ya de botellas, no hace falta embotellar más, yo de forma fija le voy a pagar 1.000 euros. Lo pongo aquí porque es un gasto fijo, en la pestaña de gasto fijo. ¿Vale? ¿Sí? Vale. ¿Qué ocurre? No, pues es que este trabajador va a estar embotellando y además es que voy a empezar a vender muchas botellas y vengo aquí a la producción variable y yo digo que el tema de las botellas es que voy a empezar a vender no 100 botellas al día, que serían 3.000 al mes, es que voy a vender 6.000 botellas al mes. 6.000 botellas al mes significa embotellar 200 al día. ¿Me seguís? ¿Sí? Entonces, para embotellar 200 al día necesito 2 personas. ¿Sí? ¿Me seguís? Necesito 2 personas. Si necesito 2 personas para embotellar, vale, bien, yo vengo aquí y como yo ya sé que me cuesta 0,50 por persona, aquí están las 2 personas que yo he metido. Entonces, aquí tengo 2 personas embotellando y si me vengo a gastos fijos, tengo una persona más porque se está sumando. Aquí hay una tercera persona en la tienda. Lo estoy aumentando en exceso. ¿Me entendéis? Es decir, o lo pongo en un sitio o lo pongo en otro. No sé si ha quedado claro. Dicho de otra manera, lo voy a explicar de otra manera. Como yo tengo una persona, una única persona, que lo he puesto como un gasto fijo, que esto es lo que va a ocurrir, que yo a esa persona que he contratado le voy a pagar 1.000 euros todos los meses y al menos durante el primer año lo voy a mantener durante 12 meses porque tengo que apostar que esto poco a poco funcione. Como yo de forma fija le voy a pagar 1.000 euros, lo pongo aquí. Y cuando me venga aquí a gastos de producción, no lo pongo como un gasto variable, porque ya es un gasto fijo. Entonces yo aquí vendría y pondría 0. El coste de la botella es 1,90, ¿vale? ¿Hasta cuánto es 1,90? Hasta 100 botellas que puede hacer él. Si pongo más de 100 botellas al día, entonces ya necesito contratar a más de una persona. Esta segunda persona que contrato, ¿vale? Entonces si aquí pongo hasta 3.000 botellas al mes, tengo una única persona que es fijo porque todos los meses lo voy a pagar y hasta 100 botellas al día, 3.000 al mes, me lo cubre. Ahora, si yo en el momento que digo que voy a hacer 6.000 botellas al mes,
Yo ya sé que para hacer 6.000 botellas al mes necesito 2 personas solo embotellando. ¿Me seguís? Entonces, o lo pongo en un sitio o lo pongo en el otro. No lo puedo poner en los dos. No sé si se ha quedado claro o esto lo tendría que haber dejado para el final. Que a lo mejor es algo que afecta muy poco si lía un poquito. Es que además yo no me he sentido muy cómodo con la explicación. ¿Se entiende? José Ángel dice que ok, que gracias. Ligia que sí, que se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, vale. José Ángel, que Sí, está claro. mirad, si no queréis complicaos, esto es muy fácil. No metáis gastos de personal aquí, no metáis gastos de personal, 0. Y todos los gastos de personal los meto aquí en fijos. ¿Vale? Y simplemente tener la precaución de que con el número de personas que tenéis contratadas es suficiente para fabricar lo que habéis vendido. ¿Vale? ¿Por qué si es tan fácil hacerlo así, Moisés? ¿Porque no lo has contado así desde el principio? Bueno, porque luego están o estáis los que ya tenéis más conocimientos de esto y los que queréis hacer un buen cálculo de la botella. Oye, Moisés, es que me has dicho que la botella me cuesta 1,90, pero es que no estás calculando la mano de obra de hacer la botella. Entonces, para los que lo quieren hacer así, que es económicamente y técnicamente más preciso, ¿vale? Te digo, bien, pues sí que te dejo, mételo aquí. Pero si lo metas aquí, ¿vale? No me lo sumes también aquí, en un sitio o en otro, ¿vale? Esto también tiene mucho sentido, yo qué sé, para grandes empresas. Imaginaos, yo qué sé, pues una gran empresa. Tiene una plantilla fija, fabrican coches, ¿vale? O fabrican sillones. Y tiene una plantilla fija de 100 trabajadores. 100 trabajadores todos los meses, ¿vale? Y que son fijos. Si un mes baja la producción, pues no se pone a despedir gente. Al mes que viene vendrá mejor, vamos a hacer esto, lo guardamos en el almacén. Todos los meses fijo paga 100 trabajadores. Pero tienen puntas de trabajo. Entonces, ¿qué hacen con puntas de trabajo? Pues, ostras, sería genial tener la flexibilidad de poder contratar a 30 personas más este mes porque tengo una punta de trabajo. Eso sí que sería un gasto variable. Entonces, llamo a una ETT y me viene la ETT y le digo, mira, quiero contratar a 30 trabajadores durante un mes para fabricar más sillas. Entonces, es un gasto, no es fijo, es variable, solo es ese mes. Entonces, viene un trabajador ETT, no sé cuántas horas, le pago a 0,50 la hora, que es lo que me ha costado fabricar la botella, y ya está, se acabó. Esa es la teoría, ¿vale? Muy bien. ¿Qué ocurre? Que en la práctica y más los pequeños negocios no existe esa flexibilidad, ¿vale? Y yo no tengo la capacidad de coger a una persona en concreto para fabricar 100 botellas y tal, o es difícil que ocurra. Al final, una pequeña empresa que hay una persona, hay 2 y hay 3, y se adaptan a la situación. Y lo que debería ser un gasto variable, es decir, un gasto que aumente a medida que fabrico más, si embotello más botellas, contrato a más gente. Y si no lo he hecho, en la práctica, en las pequeñas empresas eso no es así. Al final tenemos 3 trabajadores y si hay que hacer más botellas, pues metemos más horas o se pagan horas extras. Y si hay que hacer menos botellas, bueno, pues aguantamos, porque yo tengo que aguantar que el negocio vaya adelante. Con lo cual, lo que debería ser un gasto variable, en las pequeñas empresas se convierte en un gasto fijo. Entonces, si queréis simplificarlo, venid aquí y así. Pestaña 3, gasto fijo. Tengo 2 trabajadores y rellenen más o menos botellas. 3 trabajadores por 1.000 euros, 3.000. ¿Me seguís? Y para los que queréis ser más puristas con calcular bien el coste de la botella, pues si queréis hacerlo así, ¿vale? Bueno, lo dejo aquí porque es que en 4 horas no puedo... O sea, podríamos hacer un curso de 20 horas solo de cálculo de costes, ¿vale? Y en 4 horas no puedo hablar de todo. Entonces, no, que muy bien. Sí, más, estaban ya contentos con la explicación anterior, ¿eh? Vale, que perfecto. al principio estaba... Genial. Bueno, pues simplemente eso, ¿no? Tener esa precaución, ¿eh? Bien, vamos a seguir con nuestro ejemplo. Me olvido de la botella esta. De hecho, la quito de aquí para que no genere confusión y seguimos con nuestra tienda, que al final lo hemos dividido por 4 familias de productos, por secciones, porque tienen distintos márgenes. Y hemos visto que en cosmética vendo productos de todo tipo, pero por término medio, una venta de gente, alguien que me viene a comprar cosmética por término medio se gasta 40 euros
a mí me cuesta eso, comprarlo, fabricarlo 30, el margen es de 10 euros y eso representa un 33%. Pues así luego con cada una de las 4. Vale, ya está. Tengo todo esto relleno y hasta aquí, perfecto. Todo esto, ok. ¿Vale? Ahora viene la parte difícil, que son estas celdas de aquí. Que es cuando la hoja de Excel me dice, vale, pues ahora haz el favor de rellenarme las celdas en amarillo. Ahora dime el número de ventas de cosmética natural que vas a hacer el primer año. Y dices, no tengo ni puñetera idea. No lo sé. ¿Vale? Y de alimentación, ¿cuántas ventas vas a hacer este año? Ni idea. Y de no sé qué, ¿cuánto vas a hacer este año? No lo sé. Entonces, la gran duda la vais a tener ahí, porque no vais a saber rellenarlo. ¿Cómo solucionamos este problema, Moisés? Muy fácil. Poner lo que creéis que vais a vender. Ponerlo sin miedo, por lo que os decía, porque la hoja de Excel es tan listísima que nos va a decir lo que deberíamos de vender, ¿vale? Entonces, perdón, yo he pensado que creo que voy a hacer 1.500 ventas, porque me he puesto a hacer cálculos, yo creo que, bueno, pues que puedo hacer no sé cuántas ventas al día, el primer mes, el segundo, bueno, yo creo que el primer año voy a hacer 1.500 ventas de cosmética, 1.500 de tanto, 1.500 de tanto y tal. Total, el primer año voy a hacer 6.000 ventas. El segundo año creo que voy a hacer 11.000 y el tercer año creo que hacer 20.000. Bueno, pues esto es mi estimación, pues la hago, ponerla sin miedo. Ya está, ya he contestado, ¿vale? Ya he contestado, genial. Pues una vez que ya he contestado, voy a hacer una cosa. Me voy a volver a la pestaña anterior. Me vuelvo a la pestaña anterior. Que os acordáis que nos quedamos que yo tenía de gastos fijos al mes 8.000 euros. ¿Lo veis? ¿Sí? Entonces yo tenía 8.000 euros de gastos fijos al mes. Voy a seguir aplicando la lógica. Oye, no tengo ni conocimientos de gestión de empresas ni nada, pero, oye, sé hacer la regla de 3 y tal, sé hacer y la cuenta a la vieja me sale tal y entonces, oye, mira, si yo vendiera un único producto, como sé que tengo que tener 8.000 euros de gastos fijos al mes, si vendiera un único producto podría calcular fácilmente lo que tengo que vender. ¿Por qué? Bajo un poquito más abajo. Mirad, con los datos que yo he metido, la página de Excel me dice, vale, con lo que tú me has dicho que vas a vender de cosmética, de alimentación y tal, a ti por término medio, cuando entre una persona, una venta en la tienda, cuando entre alguien a comprar lo que sea, por término medio se va a gastar 25,50 euros. Todo siempre sin IVA, ¿eh? 25,50. Eso que vas a vender a ti te ha costado por término medio 17,50. Dicho de otra manera, por término medio, por cada venta que hagas, tú vas a ganar, vas a tener un margen de 8 euros. Como la hoja de Excel ya sabe lo que gano por la arboristería, la alimentación, los complementos y tal, ya sabe el margen que tengo, lo que me cuesta tal, y ha hecho una previsión de más o menos qué porcentaje de ventas es de una y otra cosa, la hoja de Excel me dice, por término medio, una venta tuya va a ser de 25 euros, te va a costar 17 y vas a ganar 8. Pues simplemente con este cálculo acabo de calcular una cosa muy importante. Si yo tengo de 8.000 euros de gastos fijos al mes y por cada venta que hago gano 8 euros, ¿qué significa? Pues que si yo hago 1.000 ventas al mes, como por cada venta que hago me queda limpio, después de costes, 8.000 euros, 8 euros, 8 por 1.000 son 8.000. Es decir, con esos 8.000 euros que he ganado, yo cubro todos los gastos fijos al mes. ¿Cuándo esta empresa empezará a tener beneficios? A partir de la venta 8.001. ¿Lo veis? Perdón, a partir de la venta 1.001, disculpad. ¿Lo veis? Acabo de calcular lo mínimo que tengo que vender al mes el primer año para no tener pérdidas. Si yo hago 1.000 ventas al mes, con esas 1.000 ventas, yo pago todo lo que me ha costado comprar el producto, me queda limpio 8 euros y con esos 8 euros, por 1.000 ventas, 8.000 euros, cubro todos los gastos fijos. Es decir, a partir de la venta 1.001, yo empiezo a ganar 8 euros limpios por cada venta. Esto es lo que se llama el umbral de rentabilidad. Lo mínimo que debería de vender al mes, al año, al trimestre, el periodo que queráis, lo mínimo que debería de vender para que mi negocio sea rentable.
Esto lo puedo poner en número de unidades. Tengo que hacer 1000 ventas, tengo que vender 1000 botellas de vino. O lo puedo poner en facturación. Tengo que facturar como mínimo 25.500 euros al mes. ¿Por qué 25.500? Porque tengo que hacer 1000 ventas y a un promedio de 25,50. ¿Lo veis? Vale, pues mirad, muy importante. Esta cifra es esencial. ¿Por qué digo que es esencial? Porque esta cifra a todos, cuando lleguéis aquí, la hayáis calculado, os tiene que decir algo importantísimo. Si alguno de vosotros que ha estado pensando montar esta tienda llega aquí y dice, pues no sé si hacer 1000 ventas al mes es mucho o poco, no lo veo, no lo sé. Pues si no lo sabes, tienes un problema muy gordo. ¿Por qué? Porque significa que no tienes ni puñetera idea de dónde te metes. Tiene que significar algo para ti hacer 1000 ventas al día. Tienes que hacerte una idea de si es mucho o poco, ¿vale? Es que no lo veo, Moisés. Bueno, pues si queréis, vamos a darle la vuelta para que esto lo veas mejor. Mira, esta cifra la voy a transformar de otras maneras. Hacer 1000 ventas al mes o facturar 25.500 euros, voy a enseñártelo de otra manera. Por ejemplo, en las tiendas, la gente que tiene tiendas, o si conocéis a alguien que lo tenga, la gente que tiene tiendas piensa en cajas diarias. Si tenéis algún conocido, seguro que os dice, bueno, pues hoy hemos hecho una caja de 800 euros, no vamos mal. No vamos mal porque esta misma semana del año pasado hicimos 600, vamos aumentando. Piensa en términos de caja. Bueno, pues lo voy a traducir en términos de caja. Si yo sé que un mes una tienda hable por término medio, por ejemplo, 24 días, eso significa que como yo al mes tengo que vender 1000 unidades, si abro 24 días, perdón, significa que cada día que abra yo tengo que hacer 41,7 ventas al día. Tiene que decirte algo. Oye, ¿ves difícil que entren 41 personas a tu tienda al día? Tiene que decirte algo, tienes que verlo mucho o poco. Te lo voy a poner de otra manera, que te gusta pensar en caja diaria. Si tengo que facturar 25.500 euros al mes, y esto siempre es sin IVA, significa que si abro 24 días, por término medio, tengo que facturar cada día 1.060 euros, sin IVA. Claro, pero que quiero pensar en caja. En la caja, que es lo que piensan los comerciantes, que es cuando hacen el resumen diario del día, la Z que llaman, quieren ver el dinero que hay. Claro, el dinero que hay está lo que han vendido con el IVA correspondiente. Pues mira, con IVA, esto es que tienes que tener de caja media diaria 1.170 euros. ¿Lo veis así? Entonces, a todo el mundo que se quisiera meter en este negocio, decir que tiene que hacer 1000 ventas al día o que tiene que hacer 42 ventas al día, perdón, 1000 ventas al mes, 42 días al venta, que tiene que facturar 25.000 euros al mes o que tiene que tener una caja de 1.170 euros al día, eso le tiene que decir algo. Importante. Posibilidades. Uno, le dice que eso es una cosa inalcanzable. Buah, imposible, Moisés. Mira, yo he trabajado, antes de meterme en esta tienda, yo he trabajado de dependiente en 3 tiendas como esta, que de hecho se me ha ocurrido la idea de montar el negocio porque conozco muy bien el mercado esto. Yo he trabajado en 3 tiendas como esta y en ninguna tienda hacen una caja así. O sea, que me parece imposible que en tres años llegara a alcanzar esas 41 ventas al día o 1000 ventas al mes en los 3 primeros años me parece inalcanzable. ¿Vale? Está mal, el tema lo tenemos mal, pero tenemos una cosa importante, ya sabemos que eso es inalcanzable. Vamos a ver si lo podemos modificar para que sea alcanzable. Ahora lo vemos. Segunda cosa, oye, mira, Moisés, pues con esta información, con la información que yo tengo y lo que conozco de todo esto, joder, esto yo me la hago con la gorra, porque yo de esto he estado sacando información porque me lo he currado, porque me he currado mi plan de negocio, ¿sabes? Entonces me he estado informando y he visitado tiendas y he conseguido sacar información. Oye, Moisés, ¿y cómo sacas esta información? Eso es imposible. No, no es imposible. No es imposible. Si os puede ocurrir, yo no soy experto en temas de marketing ni estudio de mercado, pero solo con sentido común se me ocurren muchas formas de sacar información. Y si, por ejemplo, si yo quiero saber cómo funciona esto, pues se me ocurren desde las cosas más burdas del mundo hasta cosas un poco más pensadas. Pero bueno, no sé. Si yo no sé si hacer 42 ventas al día es mucho o poco, puedo intentar verlo. ¿Cómo? Pues no sé, yo sé que en Zaragoza hay 3 tiendas que son parecidas a lo que yo quiero montar, ¿vale? Oye, hay 3, 4, 5 tiendas que funcionan muy bien y yo quiero montar algo parecido. Jolín, pues pásate por allí. Pásate un lunes, un miércoles, un sábado, que cambia, un tal. Vete al bar de enfrente, tómate una cerveza, cuenta a la gente que entra.
¿vale? Pásate por los tres, pásate en épocas distintas. ¿Te parece mal ir todos los días? Pues envía a tu novia o a tu primo o tal. Si al final está viendo que en esas tiendas por término medio entran 80 personas al día, pues que tú llegues en 3 años a 40, que es el objetivo que tenemos que alcanzar, porque queremos que nuestra empresa sea rentable, y el umbral de rentabilidad nos dice que tenemos que hacer más de 1000 ventas, más de 41 al día. Pues si tú ves que todo el mundo, las tiendas que llevan un tiempo y tienen 80 clientes, pues que tú llegues a 40 parece un objetivo alcanzable. ¿Me seguís? Ahora, si tú tienes que hacer 40 ventas al día y las tiendas que llevan en el mercado ya unos cuantos años, que son las mejores, entran 30, pues seguramente esto es descabellado. Esto, lo que te acabo de decir, es una cosa burda, ¿no? Ir a la tienda y mirar a la gente que entra y tal. Pero no sé, que un día puedes entrar a la tienda y puedes estar ahí al lado de la caja mirando o haciendo como que miras lo que se vende al lado y puedes ver que pasan por la caja 4 clientes y ves que por término medio se están gastando 40 euros o no. Es decir, tú tienes información y que la has puesto ahí y tienes que ver, oye, ¿realmente la gente por término medio se está gastando 25,5 euros o no? Vuestra obligación es intentar sacar la mayor información posible del mercado antes de tomar la decisión de si vais adelante o no. Existen muchas fórmulas para sacar información, ¿vale? Pues fórmulas más sofisticadas, no sé, mirar, yo me puedo ir al registro mercantil de Zaragoza o al de Madrid o al donde sea, y si yo sé que hay 4 tiendas como esta de productos ecológicos, herboristería, tal y demás en Zaragoza que funcionan muy bien, yo me puedo ir a cada una de ellas, comprarme una chorrada de 2 euros, pedir un ticket y en el ticket viene el CID. Yo con el CID me puedo ir al registro mercantil y por una cantidad muy, muy pequeña, incluso por internet, pagando una tasa muy pequeña, yo me puedo sacar las cuentas anuales de esa empresa. Y yo ahí veo lo que facturan. Oye, ¿esta empresa cuánto está facturando? ¿Me seguís? Y me hago una idea. Oye, pues si esta empresa en concreto, mira, se constituyó hace 3 años y está facturando ya al mes 50.000 euros. Pues que yo llegue a 25, no me parece una cosa descabellada. Oye, no, es que estas empresas, pues mira, llevan ya 4 o 5 años en el mercado y están facturando 20.000 euros. Pues si yo, para ser rentable, tengo que empezar a facturar más de 25, lo veo difícil. ¿Me seguís? Importante. Sí, perdón. No, no te preocupes, sigue si quieres. Que no, porque había alguna cosita en el chat. Cuando acabes... Sí, importante. Todo el mundo que monta un negocio tendría que al menos hacer este cálculo, saber qué es lo mínimo que debería de vender para, como ha planteado todo, su negocio puede ser rentable o no. Segundo, una vez calculado eso, esa cifra le tiene que decir algo. Si le dice que es muy difícil de alcanzar, vale, vamos a trabajar con eso. Vamos a ver qué cosas podemos cambiar para que sea alcanzable. 2, si le dice que es fácilmente alcanzable, perfecto, vamos por el buen camino, vamos a seguir. Tercero, si no le dice nada, aquí hay un problema gordo. Si no le dice nada, es que a esa persona no sabe si hacer 1000 ventas o no es mucho o poco en una herboristería, o 42, no tiene ni idea de cómo funciona una herboristería. Tiene un problema gordo, es que se va a meter en algo que desconoce. ¿Su obligación qué es? Conocerlo. Este curso, el plan de negocio, todo lo que estáis trabajando es para eso, para que investiguéis, para que trabajéis. ¿Fórmulas para conseguir esa información? Lo que os decía, hay muchas. Mis compañeros, yo no soy experto en temas de marketing y estudio de mercado, mis compañeros os pueden ayudar con esto. Pero insisto, hay muchísimas posibilidades de encontrar información. Si realmente lo trabajáis, sabéis la cantidad de información que os puede dar un proveedor. Si os ponéis a hablar con proveedores, porque vais a montar el negocio y vais a vender tal, y habréis con un proveedor que os vende alimentación ecológica y que os vende complementos, cuando vais a hablar con el que vais a montar la tienda y a ver los precios tal y demás, él te puede dar mogollón de información y te puede decir, pues mira, esto lo vas a vender muy bien, esto lo vendo como en las rosquillas, mira, la tienda está que hay más arriba y tal y demás, esto me compra al mes, me compra no sé cuánto, 1000 ventas al día. Os puede dar muchísima información. ¿Quién? Los proveedores, los clientes, el registro mercantil, vuestra audacia para investigar datos de las formas que os decía que pueden ser incluso más sórdidas. Incluso la propia competencia os puede dar información. No me quiero extender mucho porque el tiempo es cortito, ¿no? Pero os podría contar mogollón de anécdotas y de casos de emprendedores que no tenían información de un mundo al que se querían meter y que se han ido directamente a ver competencia, no de Zaragoza, de otras ciudades,
y que han hablado con alguien que había montado un negocio de hace 3 o 4 años, que era emprendedor, que ha ido de forma abierta y le ha dicho, oye, mira, es que yo quiero montar una granja escuela igual que la que tienes tú, porque me parece que es la mejor que hay en España, pero tengo un mogollón de dudas, tal y demás, porque no sé. Y cogerle la señora que había montado eso y decirle, anda, hija mía, no sabes cómo te entiendo porque yo pasé por lo mismo que estás pasando tú cuando me decidí a montar esto. Anda, siéntate a tomar un café que te voy a contar. O sea, lo que tenéis que hacer, vuestra obligación es intentar conseguir información. El umbral de rentabilidad os tiene que decir algo importante. Perdonad que insista en esto, os tiene que decir algo. Si no os dice nada, en vuestra cabeza tiene que sonar se tiene que encender una luz de alarma de que os estáis metiendo en algo que no controláis. Y eso es importante, ¿vale? Entonces, buscarlo, información. Vamos a dar por hecho que eso lo hemos hecho, hemos buscado información. Tenemos información y esto nos puede decir cosas. Oye, con la información que tenemos, este objetivo de 1000 ventas al mes es alcanzable. Perfecto, seguimos. Segundo caso, nos aparece que no es alcanzable, que es una cosa muy difícil, ¿vale? De alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de seguir? Pues sí que replanteas. Oye, mira, Moisés, no lo veo. Yo, con toda la información que tengo, 1000 ventas al día, una caja de 1170 euros, lo veo inalcanzable. Bueno, pues vamos a parar aquí. Chicos, consejo de administración, relajaos, vamos a ver qué hacer, vamos a pensar entre todos qué cosas podríamos hacer para que este objetivo fuese más alcanzable. Oye, pues me voy a poner a pensar, voy a pensar en voz alta, pero si a alguien se os ocurre algo, ponerlo en el chat y lo simulamos. Cosas Moisés, que se me ocurren, sí. Bueno, Pablo quiere hablar un poquito, a ver si... Sí, vale, genial, Pablo. Pablo, activa el micro, por favor. Hola, buenos días a todos. Hola, Pablo. Mira, Moisés, yo tengo una pregunta. Yo, como restaurador que soy, Sí. Pues todo lo que has contado, tema de productos, escandallo y tal, lo tengo muy controlado. Pero ahora, claro, ahora que estoy planteando el hecho de vender servicios intangibles, como puede ser una consultoría o una asesoría, no tengo ni idea cómo orientar el tema de previsión de ventas. Muy bien. Vale, ¿el tema de previsión de ventas o el tema del precio y el coste? Ah, bueno, eso por supuesto que no tengo ni idea del precio y del coste, pero eso ya, o sea, necesitaría 3 horas contigo para que me respondas a eso. Vale. Pues mira, Pablo, si te parece, por no liar un poquito más, que yo creo que me he equivocado antes metiendo el tema de la fabricación de la botella, no voy a meter ahora el tema del servicio. Si me permites, voy a acabar el ejemplo como lo tenemos ahora, centrándonos en la tienda, y cuando haya acabado el ejemplo, que no se me olvide, si no me lo recuerdas, meto, en lugar de productos, meto servicios. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Nada, a ti. No sé si hay alguna cosa más. En principio no. ¿No? Vale. Hay familia, bueno, hay un participante que está dudando a ver un poquito y levantará la mano cuando vale, muy bien. tenga la... Bueno, oye, pues yo veo que, oye, Moisés, no lo veo. Es que este número de rentabilidad que me sale, yo no sé si lo voy a alcanzar en 3 años, yo lo veo complicado. Esto yo creo que no va a funcionar. ¿Qué cosas podríamos cambiar del planteamiento para que funcione? Bueno, pues no sé, ¿qué cosas podría hacer? Oye, primero, ¿creéis que para hacer 42 ventas al día en una tienda hace falta 2 dependientes y además durante la semana, eso es una media, pero durante la semana van a entrar 10 y aquí las ventas fuertes van a ser el viernes y el sábado y tal? ¿Creéis que hace falta 2 dependientes a tiempo completo para hacer 20 ventas al día que cuestan 20 minutos? Oye, pues igual no, igual me he excedido. Oye, pues igual podría empiezo yo de dependiente y contrato a un trabajador, pero a media jornada. O voy a contratar a un trabajador que venga de dependiente, pero ayúdame los viernes y los sábados, que es donde puede haber más gente. Oye, pues venga, voy a ajustarlo, que creo que me he pasado. Pues mira, en lugar de venir toda jornada completa, va a venir solo un 30% de jornada. Voy a poner... Va a venir unas horas el viernes y el sábado. Le voy a pagar 300 euros más 99 de seguridad social. Bueno, pues voy para abajo. Oye, ¿esto cómo me afecta? Ah, pues mira, ya en lugar de tener que hacer 1000 ventas al mes, así, con que hiciera 885 me valdría. ¿Lo veis? ¿Sí? Ah, bueno, ¿qué más cosas podría ajustar? Oye, pues no sé qué cosas podría hacer. Oye, con el alquiler, es que creo que es un poco elevado, porque claro, es un 25% de mis gastos. Con el alquiler, si en lugar de 2.000 euros
si lo sacara por 1.500, ¿cómo quedaría esto? Oye, pues me bajo. Ah, pues mira, ya estoy en 822 ventas al mes. Y estoy en 34 ventas al día. Bueno, esto ya es más, todavía lo veo complicado, pero ya es más factible. ¿Lo veis? Bueno, pues igual para replantear el negocio tengo que pensar en contratar a la gente de forma gradual y no ir contratando una persona a medida que la vaya necesitando. Voy a hacer contratos inicialmente para viernes y sábado y voy a ir aumentando. Y lo del tema del alquiler, voy a hablar con el propietario a ver si se lo puedo bajar a 1.500 y si no, igual le planteo que empezar con 1.500 y luego ir aumentándolo de forma gradual los próximos años. Bueno, pues yo con todo esto puedo ir jugando, ¿no? Mirad, aquí se hace especialmente interesante el porcentaje que os ponía antes. Voy a seguir dejando los 2.000. Aquí, yo como conozco mi estructura de costes, yo sé que en mis gastos es muy importante el gasto de personal y el gasto del alquiler. Cualquier mejora que yo haga en el gasto de personal, yo sé que cualquier mejora que hago va a mejorar un 33% mis gastos. Cualquier mejora que haga en alquiler va a mejorar todos mis gastos un 95%. ¿Esto qué significa? Pues que no tiene sentido ni tengo que perder un segundo en plantearme mejorar la telefonía. O sea, no pierdas una hora discutiendo con Yastel y con Vodafone y con Telefónica que te pongan una tarifa plana mejor, que es que eso representa el 1% de tus costes. O sea, ahí no vas a cambiar nada que sea significativo. ¿Lo veis? Entonces, todos vamos a poder ver en qué cosas voy a poder centrar para ver la rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarlo en 1.500 euros. Oye, ¿qué más cosas podría hacer? ¿Qué se me ocurre? ¿Creéis que hace falta una furgoneta que me ha costado 10.000 euros? ¿Creéis que hace falta una furgoneta para hacer, nada, 40 ventas al día? Eso no es nada. Si el 90% de las ventas viene la gente a la tienda, si a reparto a domicilio solo hacemos un 5%, ¿merece la pena tener una furgoneta para hacer un 5% del reparto a domicilio si además la mayoría de los proveedores me hacen el reparto ellos y si no la mensajería puede ser más barata para este volumen? Oye, pues pienso en quitar la furgoneta. ¿Qué hago? Oye, voy a simularlo. Me vengo aquí, oye, voy por 34 euros. Voy a ver qué pasa si quito la furgoneta. Igual no la necesito. ¿Qué hago? Me voy a inversiones, me vengo a inversiones. ¿Dónde está la furgoneta? Que valía 10.000 euros, lo quito, le digo que 0. ¿Vale? Si no necesito la furgoneta, ya mi inversión no son 60, son 70. De hecho, de dinero antes necesitaba 120.000 y ahora solo necesito 108, ¿lo veis? ¿Puedo pedir un préstamo de 10.000 euros menos? Pues me vengo aquí y en lugar de 80 pongo 70. Al no tener la furgoneta puedo pedir menos dinero, ¿vale? Pues ya he cambiado, he quitado la furgoneta y he quitado que no necesito ese dinero. Me vuelvo aquí. Oye, ¿cómo ha variado? Pues fijaos, antes nos salía 34 con algo, ¿lo veis? ¿Cuánto me sale ahora? 33,8. No ha cambiado casi apenas nada, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué tenemos que aprender de esto? Fijaos, al inicio del negocio vamos a tomar una serie de decisiones, sobre todo de inversiones y de financiación, comprar una furgoneta, pedir un préstamo y tal, que luego va a ser muy difícil de cambiar. O lo decidimos bien al principio, luego cambiarlo va a ser complicado, ¿no? Pero sobre todo, además, esas decisiones en el día a día, en mi estructura de costes diarios, en mi umbral de rentabilidad, va a afectar muy poquito. ¿Por qué? Porque la furgoneta que me ha costado 10.000 euros, sí me ha costado mucho dinero, pero va a repercutir en mi rentabilidad del día a día muy poco. Porque esa furgoneta va a repercutir en mi rentabilidad en todos los días en los próximos 10 años. Con lo cual, en un día en concreto, en un mes en concreto, la repercusión es muy poquita. ¿Lo veis? Con lo cual, ya veis que cualquier decisión que tomemos en ese sentido, en mi rentabilidad de un mes o de un día va a ser complicado. Sin embargo, cualquier decisión que tomemos en los gastos mensuales, y sobre todo si tenemos muy claro cuáles son los gastos esenciales de nuestro negocio, que en este caso eran gastos de personal, alquiler, publicidad, que es un 10%, gastos financieros, que están... Cualquier mejora que hagamos ahí, cualquier replanteamiento del negocio mejorando eso,
va a cambiar, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo veis? Entonces, una vez que tenemos metido todos los datos, todos podéis simular qué cosas hacer para que esto mejore. Si os parece, voy a dejar lo de la furgoneta como estaba, porque ya vemos que prácticamente no afecta para nada. Entonces me voy para atrás, voy a ir modificando los cambios, voy a dejarlo como estaba. Vale, esto se ha quedado como estaba, la financiación se ha quedado como estaba y volvemos a los 36,87. Habíamos bajado 3 euros al día, fijaos, por quitar la furgoneta, ¿vale? Entonces, ahora es cuando realmente podemos hacer ese ejercicio de decir, una vez que tenemos los datos metidos, ver qué cosas mejoran. ¿Qué cosas podemos mejorar? La inversión. Ya hemos visto que va a afectar poco en el día a día y en la rentabilidad mensual. La financiación también va a afectar poco. En otras cosas ya lo veremos, afectará más. En eso poco a poco. Aquí, en la rentabilidad, ¿qué va a afectar esencialmente? Los gastos, la estructura de gastos que tengamos, que además ya la tenemos muy controlada porque sabemos lo esencial de nuestro negocio. Tenemos que tener muy controlado gastos de personal, alquiler, publicidad, financieros. Y luego, ¿qué va a ser lo otro que va a mejorar mucho la rentabilidad de mi negocio? Lo otro que va a mejorar mucho la rentabilidad de mi negocio es los márgenes, lo que vendemos. Porque claro, aquí fijaos que tenemos productos con márgenes muy distintos. Yo digo que hago 6.000 ventas al año. Y en este caso en concreto he dicho que vendo lo mismo de cosmética que de alimentación. Vendo lo mismo, ¿vale? Pero cualquier mejora que yo haga en esto va a tener una repercusión bestial en la rentabilidad del negocio. ¿Mejoras de qué tipo? Pues puedo mejorar, uno, en que sea capaz de poder vender más caro o que me cueste menos lo que vendo. Si yo aumento el margen, a poquito que aumente el margen, va a aumentar mucho la rentabilidad del negocio, ¿vale? Y también, porque aparte de vender más, también puedo vender mejor. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor yo puedo hacer 6.000 ventas igual, pero si en lugar de hacer de todo lo mismo, si yo vendo más cosmética, que tengo un margen del 100%, y vendo más complementos y vendo menos cosmética, para el mismo número de ventas, la rentabilidad va a aumentar muchísimo. Y esto va a cambiar de forma radical, ¿vale? Si yo aquí, esto lo dejo, le quito aquí 1.000 y lo aumento aquí 1.000, el número de ventas anual sigue siendo 6.000, pero cuando yo me venga aquí, esto habrá cambiado radicalmente, ¿vale? De hecho, aquí me aparece el número de ventas, bueno, en este caso no tan radicalmente porque el cambio que he hecho tampoco ha sido tan significativo, he reducido un porcentaje, pero por ejemplo lo voy a hacer en otro año y lo veréis mucho más. Voy a dejarlo como estaba. Mirad, he puesto un volumen pequeñito de ventas. Me vengo aquí. Que además no lo había dicho. En esta columna aparece el umbral de rentabilidad mensual. Aquí aparecería el umbral de rentabilidad del primer año. Aquí aparecería el del segundo y el del tercero. El primer año, el umbral de rentabilidad son, el primer mes, con los cambios que hemos hecho, son 885. El primer año, como son 10 meses, son 8.800. El siguiente año, el umbral de rentabilidad ha aumentado. Luego veremos si es que ha habido algunos gastos que han aumentado. El umbral de rentabilidad del segundo año es 10.500 y el umbral de rentabilidad del tercer año es 10.490. Es decir, el segundo año y el tercer año, el umbral de rentabilidad está en torno a 10.500 ventas, ¿vale? Si yo me vengo aquí a productos, el segundo año he puesto una cantidad que vendía muy aproximada, ¿vale? El umbral de rentabilidad son 10.500 ventas y yo he calculado el segundo año que voy a vender 11.000. Voy a vender más o menos por ahí. Y he dicho que de todo vendo lo mismo, ¿vale? Si yo de aquí le quito 2.000 euros y de aquí le quito 2.000 euros para hacerlo más exagerado y los aumento aquí,
Mirar, cuando aquí vuelvo, el umbral de rentabilidad que me ha quedado, esto lo voy a extrapolar, mirar cómo me ha cambiado el umbral de rentabilidad de las ventas diarias o el tema de la caja diaria, que hay que hacer, que en este caso sería caja mensual, fijar cómo me ha cambiado de forma completamente radical del año 2020, ¿vale? Que es el año de los 10 primeros meses, ¿vale? Y del año segundo, perdón, donde hemos hecho los cambios, fijaos que el cambio que hemos hecho es súper significativo. Si hablamos de lo que estábamos hablando de la caja diaria, estamos hablando de 54.000 euros con respecto a 93.000. ¿Lo veis? ¿Qué desfase simplemente diciendo que vendemos lo mismo, pero varía que vendemos cosas con más margen o con menos? De hecho, voy a volver aquí, lo voy a dejar como estaba. Voy a dejarlo como estaba. Ni siquiera sería necesario decir que vendo más de una sección que de otra. No es que potencie más la venta de una sección, sino a lo mejor simplemente con que yo mejorase, pues no sé, los costes de producción de una sección en concreto, pues mira, antes la alimentación por término medio me costaba 22 y ahora me cuesta 16. Pues simplemente con ese cambio, si yo vuelvo aquí, también veis que hay un coste significativo. Fijaos, simplemente reduciéndolo el margen en uno de los productos, hemos pasado de un 37% a un 31%. ¿Lo veis? Bueno, no me quiero enrollar mucho con esto, pero lo que quiero que visualicéis con este ejemplo, lo que quiero que veáis son dos cosas. Uno, la importancia que tiene de meter todos los datos, la importancia que es calcular el umbral de rentabilidad y que os tenga que decir algo. Importante que os diga eso. Y que una vez que nos lo haya dicho, que veáis que todos, sabiendo manejar la hoja de Excel, todos vais a poder pensar qué cosas podéis hacer para mejorarlo y experimentar, ¿vale? Entonces, yo directamente me vengo aquí y hago un cambio. Oye, reduzco el alquiler a 1.800. ¿Esto cómo me afectaría? Vais, lo cambiáis y automáticamente veis cómo os va a afectar, ¿de acuerdo? Además, veis cómo os va a afectar al umbral de rentabilidad y veis cómo os va a afectar a todo lo demás, que ahora lo veremos. ¿De acuerdo? Entonces, importante que vosotros, sin la necesidad de tener ese conocimiento experto de gestión de empresa, ya tenéis una herramienta con la que poder simular, ¿vale? Ya tenéis una serie de conceptos y una serie de ideas que he querido recalcar aquí acerca de qué cosas podéis hacer y en qué cosas va a ser significativo lo que hagáis. Entonces, ya estamos viendo lo que os decía. En los gastos es importante centrarnos en aquellas cosas en los gastos que son representativos. Es importante para mejorar la rentabilidad de los gastos y es muy importante para mejorar la rentabilidad del día a día el tema de los márgenes en la venta. Importante, el tema de las ventas. Y luego todas las decisiones que van a afectar al tema de inversión y financiación en el día a día, en la rentabilidad del día a día nos va a repercutir muy poquito, pero sí que van a ser decisiones muy importantes porque una vez tomadas al principio va a ser muy difícil echar marcha atrás. Por ejemplo, si compraba la furgoneta y me ha costado 10.000 euros, al segundo año querer venderla va a ser complicado ir para atrás. Ya tenemos un préstamo, va a tener que venderla, a qué coste, con qué trámites, luego cómo reduzco, cómo amortizo el préstamo, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es sobre todo lo que quería que visualizarais. Todos vosotros podéis ya con la herramienta y con los 4 conceptos que os he transmitido, simular. ¿Simular para qué? Simular para llegar aquí a que os llegue a un ejemplo en el que digamos, oye, este umbral de rentabilidad, Moisés, creo que es alcanzable. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, he hecho tantos cambios en la explicación que me gustaría dejarlo como estaba al principio. Aquí, así estaba al principio, ¿vale? Entonces ahora vamos al segundo supuesto, que hemos llegado aquí, los gastos mensuales siguen siendo 8.000 euros, el umbral de rentabilidad, por tener una cifra redonda, que sabéis que me encantan las cifras redondas, sí que es 1.000 ventas que tengo que hacer al mes,
Esto significa 42 ventas al día o 1.170 de caja. Vale, pues genial. Oye, Moisés, mira, he ajustado todo, queda así y creo que esto es alcanzable. El primer año no, el segundo año lo veo complicado, pero vamos, el tercero, fijo que esto lo he pasado. Vale, pues si es así, venga, adelante. Has ido a productos, has hecho tu estimación, efectivamente en el año 2020 ya sabes que tu umbral de rentabilidad del primer año son 10.000 ventas, el segundo son 12.000 y el tercero siguen siendo 12.000, que lo he dejado como estaba inicialmente. Entonces, yo me vengo aquí, el primer año de 10.000, he puesto mi estimación es 6.000, porque creo que no voy a vender más que esto. Bueno, pues seguramente tendré pérdida, porque no he llegado a los 10. El segundo es 11.200, mi umbral de rentabilidad era 12.000. Bueno, pues con la estimación que he hecho no he llegado, pero ya le queda poco. Y el tercero, con la estimación que he hecho, oye, yo creo que sí que voy a llegar. De hecho, mi umbral de rentabilidad era 12 y ahora son 20. Bueno, oye, pues Moisés, esto es lo que creo que va a ocurrir, ¿vale? Ya está. Importante, el umbral de rentabilidad lo conozco, creo que es alcanzable, creo que el primer año y el segundo no, pero el tercero creo que sí. Además, creo que voy a vender más o menos esto. No tengo ninguna seguridad, pero creo que puede ser una cosa así. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver el momento final de ver los resultados. ¿Vale? Entonces, me voy a la famosa pestaña final. Resultados. Última pestaña, resultados. Aumento zoom. Aquí veréis que hay 3 informes que los he puesto con 3 colores distintos. Ya sé que los colores son muy chillones, todo el mundo me lo dice. De hecho, la última versión que tenéis vosotros, la plantilla ya última, ya los colores y el diseño son menos estridentes, ¿vale? Entonces, lo he puesto con colores igual estridentes, pero muy distintos, para que distinguáis que aquí hay 3 informes distintos. Uno en color azul, voy a hacer zoom, que es un informe de resultados. ¿Qué es eso de un informe de resultados? Pues para que me entendáis, un resumen de beneficios. Ver si tenemos beneficio o pérdidas. Entonces, fijaos, yo me he venido aquí y automáticamente en esta pestaña no tengo que rellenar nada, son resultados, lo ha hecho toda la Excel. Automáticamente aquí la Excel me dice, mira, para el año 2020, tu primer año, tus primeros 10 meses, mira, tú vas a vender, vas a hacer 6.000 ventas, que va a significar que vas a facturar 153.000 euros. Total ingresos del año 2020, 153. Y ahora vienen aquí todos los gastos. Mira, para hacer esas 6.000 ventas, tú has tenido que comprar de productos, ¿vale? Te has gastado en coste de comprar o fabricar el producto 105.000 euros. Además, has pagado 10.000 en sueldos de socios, ¿acordáis? 1.000 al mes por 10 meses, 10.000. Tanto a trabajadores, seguridad social, arrendamiento, está, no sé qué. Llego abajo del todo al final y aparece que he tenido una pérdida de 34.000 euros. ¿Lo veis? 34.000 euros de pérdidas el primer año. Jolín. Segundo año. Si creo que voy a hacer 11.200 ventas, significa que voy a facturar 285.000 euros en compra de materia prima para fabricar el producto o comprar el producto directamente 200.000, los sueldos, porque no siguen en proporción, no he cambiado nada, llego, ostras, el segundo año ya pierdo menos, pero fíjate, sigo perdiendo 6.000 euros. Me cago en la mano. Y el tercer año, oye, si esto se cumple, el tercer año ya sí que tengo beneficio porque hago ya 20.000 ventas, voy a facturar 510.000 euros, 350.000, más sueldos, más tal, más no sé qué, pues me vengo aquí, mira, ya el tercer año tengo 65.000 euros de beneficio. Jolín, pues hombre, Moisés, sí que has alcanzado el objetivo que decías, porque al final lo que querías era alcanzar el umbral de rentabilidad al tercer año, que estamos viendo 3 años, pues al final de todo lo alcanzas, ¿no? Lo he alcanzado, pero primero, me surgen dudas, ¿eh? Primero, ¿puedo tener el primer año 34.000 euros de pérdidas y a pesar de eso seguir trabajando? Segundo, ¿el segundo año puedo tener 6.000 euros de pérdidas más, total 40.000 de pérdidas acumuladas y seguir trabajando o no? Porque, hombre, aunque tenga 34.000 de pérdidas y 6.000 más, luego 40.000, si soy capaz de aguantar todo eso y llegar al final y tener 60.000 de beneficio, igual me ha merecido la pena. Entonces, primera pregunta,
¿Creéis que una empresa que tenga 34.000 euros de pérdidas puede seguir trabajando? ¿Sí o no? Pues sí, sí que puede seguir trabajando. ¿Qué necesita para seguir trabajando? Pues ha podido tener 34.000 euros de pérdidas. Lo único que necesita para seguir trabajando es tener dinero. ¿Dónde veo si tiene dinero? Porque este informe veo si tiene beneficio o pérdidas y me ha dicho que tiene pérdidas. ¿Dónde puedo ver si hay dinero o no? Me muevo hacia la derecha. Segundo informe. Este es un informe de tesorería, donde me dice el dinero que tengo, el que cobro y el que pago. Ya hemos visto a lo largo de la sesión del otro día y hoy que no es lo mismo un gasto que un pago. Por ejemplo, yo decía, un gasto que es lo que se desgasta la furgoneta todos los años son 8.000 euros. Eso es un gasto, pero no es un pago, no se lo pago a nadie. Por ejemplo, todos los meses pagaba al banco 1.300 euros de intereses. Eso es un pago, pero no era un gasto todo, solo era gasto 300, con lo cual no es lo mismo gastos que pagos, se parecen mucho. La mayoría de los gastos llevan asociado un pago igual, pero no siempre es así. Y luego, además, como yo tenía dinero al principio y he puesto y tenía un colchón, oye, ¿puedo el primer año perder 34.000 euros y seguir? Bueno, pues voy a verlo. Me vengo aquí. Primer año, 2020. Mira, el año 2020, tengo de dinero, el año 2020 he conseguido de dinero 270.000 euros. ¿Por qué? 40.000 pusimos los socios el primer año, más 80 que pusimos del préstamo y luego he cobrado 152.000 euros en ventas. Total, 272. Oye, ¿y qué he pagado el primer año? Pues he pagado todos los gastos, he pagado también las inversiones, los 70.000 euros, he pagado el stock inicial de mercancías, he pagado el IVA de todo, que el IVA me lo devolverá el año que viene Hacienda. Así, de hecho, si lo veis aquí, veis que el IVA el primer año pago 14, pero el segundo Hacienda me los devuelve, ¿vale? Oye, al final del año voy a pagar 282. Me faltan 9.000 euros. Anda, he perdido 34.000 euros, pero solo me faltan 9.000. El segundo año he perdido 6.000 euros. Sin embargo, aquí ya me dice que para el segundo año, para esta columna del segundo año, no me falta dinero. O sea, el segundo año pierdo 6.000 euros más, sin embargo, en el banco tengo 21.000. ¿Por qué? A pesar de perder 6.000 euros más en el banco, tengo de repente dinero. Bastante, por cierto. Pues por muchas cosas, pero especialmente Hacienda te ha devuelto el IVA, 14.000. Hemos recibido una subvención de 14.000, ¿os acordáis? ¿Sí? Si queréis la quitamos, si no queréis que contemos con ella. Pero lo que quiero que veáis es que no es lo mismo tener pérdidas o ganancias y tener dinero o no. Aquí la hoja de lo que nos está diciendo es que yo puedo tener 34.000 euros de pérdidas, pero que aquí simplemente con que yo tuviera 10.000 euros más de los que tengo, podría seguir trabajando. Y ya el segundo año, aunque tuviera 6.000 euros de pérdida, en el banco voy a tener dinero. Y ya el tercer año esto es la bomba, porque ya tengo 65.000 euros de beneficio y además en el banco voy a tener 60.000 euros. Y si esto sigue así, pues esto va a ir a mejor. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo claro, el colchón que había puesto, ¿os acordáis? 24.000 euros que había puesto de colchón, pues no es bastante, va a ser más, necesitamos más, 10.000 euros más. Oye, ¿qué podemos hacer? Cosas que se me ocurren. También, de nuevo, volvemos a simular. Oye, pues, mira, me vengo a financiación y decimos que los socios, que esto es lo fácil, los socios el segundo año o al final del primer año vamos a poner 10.000 euros más. Claro, esto es lo fácil, Moisés, pero que es que no lo tenemos. Jolín, pues no lo tenemos, pues lo quito. Pues lo voy a pedir al préstamo, en lugar de 80, 90. No, el banco me ha dicho que como máximo 80, que no me da más. Jolín, pues si no me da más, ¿qué más cosas puedo hacer? Oiga, mira, ahora que estoy aquí, mira, me desplazo a la derecha. ¿Os acordáis del préstamo? ¿Os acordáis de una cosa que era la carencia? ¿Os acordáis? Que yo os dije, al banco nos da la posibilidad de pedirle 12 meses de carencia. Oye, y si le pedimos los 12 meses de carencia, me vengo aquí, pongo 12, ¿y eso en qué se traducía? Se traducía en que durante el primer año, en lugar de pagar al banco 1.100 y pico todos los meses, durante las 12 primeras cuotas solo voy a pagar al banco los intereses. No voy a pagar el principal, ¿vale? Con lo cual, el primer año voy a pagar menos, tendré más dinero. Oye, pues voy a pedir carencia de 12 meses. Me vuelvo a resultados.
¡Ay, casi! Mira, pues si pido el préstamo al principio con carencia, solo me faltarán 2.000 euros. Jolín, pues no sé dónde sacarlos. Los socios no podemos poner más. Banco no nos da más dinero. La carencia la hemos puesto a tope. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, pues no sé qué cosas se me ocurrirían. Oye, voy a volver a producto. Aquí en producto, que no lo he dicho antes, perdonad, pero yo cuando me ponga a rellenar todo esto, yo tengo que rellenar los productos, el precio, el coste, y abajo había 2 celdas en color amarillo que no me he acordado de deciroslo, pero bueno, yo aquí también voy a decir a los clientes cómo les voy a cobrar, ¿no? Entonces, y a los proveedores. Entonces, yo a los clientes en la tienda les voy a cobrar al contado. En un día, el mismo día, les voy a cobrar al contado. Pero bueno, en mi sector, en este sector con los mayoristas, tal y demás, y en el mundo donde me muevo agroalimentario, pues, por ejemplo, es muy habitual pagar a los proveedores a 30 o a 60 días. Pues si yo creo que con la mitad de los proveedores puedo negociar 60 días o por término medio con la mayoría puedo negociar pagarle en 30 días, ¿eso cómo me afectaría? Ostras, pues me vengo aquí y digo, pues, a ver, voy a decir que con los proveedores trabajo a 30 días. Significa que me voy a poder retrasar en el pago 30 días. ¿Esto me va a afectar algo el dinero del banco? Vuelvo a resultados. Ostras, te iba a decir otra cosa. Fíjate, sin poner más dinero a los socios, sin pedir más préstamo y tal, simplemente si con los proveedores negocio al principio, pagarles a 30 días, he pasado de que me falten 2.000 euros a tener 6.600 en el banco. A pesar de tener 34.000 euros de pérdida. Sin poner más, simplemente con el tema de la carencia y con el tema de la negociación con proveedores, tengo dinero. Ostras, es que 30 días igual es mucho, ¿eh? Una empresa nueva, no tienes historial, no sé si van a fiar. Oye, pues voy a pensar que consigo que me den 30 días la mitad de los proveedores, que ya me he puesto a hablar con ellos y yo creo que la mitad sí. Pues vuelvo a simular. Esto es simular. La hoja de Excel es para eso, para que simuléis, para que toméis decisiones. Y si consigo la mitad de los proveedores, pues esto sería equivalente, todos a 30, pues la mitad, pues a 15. Pues mira, me vengo aquí. Oye, mira, ya, si con que consiguiera la mitad de los proveedores 30 días, ya tendría dinero. ¿Lo veis? Una Sí, no sé. dudita de Sí. Dulce. Yo tengo una duda. ¿No es mejor si tengo IVA a favor el pedir compensación en ejercicios posteriores? Sí, pero ese sería el caso concreto. Bueno, a ver, perdón. Si tienes IVA a favor, al final del año le puedes pedir a Hacienda que te lo devuelva, ¿vale? O tienes la opción de decirle a Hacienda que no te lo devuelva, tú tienes con Hacienda un saldo, en este caso positivo, de 15.000 euros, entonces lo que le puedes decir, oye, no me devuelvan los 15.000 euros, que lo que voy a hacer es que lo que te tengo que pagar todos los trimestres lo vamos a descontar de ahí. Eso es lo que sé. Para que me entendáis el concepto es lo de compensar el IVA. No me lo devuelves, yo lo voy descontando de ahí. Ahí puedes hacer lo que tú quieras. Si necesitas el dinero, lo mejor es pedirle a Hacienda que te lo devuelva, y si no lo necesitas, lo mejor es decirle que no te lo devuelva. Muy probablemente, porque cuando le digas que te devuelva 15.000 euros, muy probablemente lo primero que vas a tener va a ser una inspección, vas a tener revisión, porque sale a devolver mucho dinero y Hacienda va a querer ver que no hay fraude, ¿vale? Y que Pues entonces, que la devolución tarda mucho. claro, la devolución tarda mucho, claro. Aquí, ¿cuál es el consejo que damos a los clientes en el despacho de asesoría fiscal con esto? Es, hombre, ¿sabes cuánto te va a salir a pagar? Es decir, si Hacienda tiene tuyo 15.000 euros y en los próximos trimestres, con lo que has calculado que vas a vender, te sale a pagar al mes 1.000 euros, pues al trimestre 1.000 euros de IVA, solicita la devolución, porque te vas a pegar 15 trimestres para compensarlo. Ahora, si en los siguientes, el trimestre del segundo año vas a empezar a pagar 7.000 euros cada trimestre, no solicites la devolución. ¿Por qué? Porque en 2 trimestres te comes el saldo, seguramente en 2 trimestres ganas dinero, porque automáticamente no vas a tener que pagar a Hacienda 7.000 euros este trimestre ni al que viene, en 6 meses no haces pagos, y si solicitas la devolución, Hacienda se va a pegar más de 6 meses para devolvértelo. Esa va a ser la paradoja. Solicita la devolución, se pega más de 6 meses y como te salga a pagar, aparte de que no te lo han devuelto, tienes que pagar 7 y 7. ¿Me seguís? Creo que me he explicado. Entonces, solicitar la devolución o la compensación va a depender de lo que os acabo de decir. De cuánto creéis que os sale a pagar el segundo año,
si queréis evitar problemas de revisiones y de pérdida de tiempo que se supone que hagáis todo bien y de que necesitéis el dinero, ¿no? ¿Vale? Bueno, y estoy acabando, perdonad que me he extendido hoy un poquito, estoy acabando, pero lo que quiero que veáis es lo que estábamos comentando antes. Una empresa puede tener pérdidas, ¿vale? Y a pesar de eso seguir trabajando. Lo que es muy, muy importante, y me pongo a resumir, bueno, después de esto, para acabar de enseñar los informes, hay un tercer informe que no le presto mucha atención porque es un informe más técnico, es un informe más contable, lo que se llama un balance. Es un informe al final en el que dice lo que la empresa tiene al final de los años, y lo que más os suele interesar de este informe a los emprendedores es al final que la hoja de Excel te dice si todo esto se cumple, te da un valor de la empresa, ¿no? Entonces aquí te está diciendo, pues por ejemplo, que el primer año la empresa tiene un valor de 6.000 euros, a pesar de que hemos puesto 40.000 de capital más el préstamo más tal, como pusimos 40.000 de capital, pero ha perdido 34.000, tiene un valor de 6.000. El segundo año tiene un valor negativo, la empresa vale 0, ¿vale? Tiene 0, tiene más deudas de lo que tiene, ¿vale? Y a partir ya del tercer año, la empresa empieza a tener un valor. ¿Cuánto valdría esta empresa el tercer año? Pues contablemente valdría al menos 64.000 euros. El tercer año que esta empresa está creciendo, si sigue esta tendencia, el cuarto y el quinto puede ser la bomba, ¿vale? Este informe básicamente solo sirve para eso, ¿no? Importantes, el informe primero de resultados y el de tesorería y el de balance. Oye, Moisés, si este informe pues, si es el más técnico, ¿por qué lo pones? Porque esta pestaña, la 5, es donde aparecen los informes que en todo estudio de viabilidad y en todo plan de negocio os van a pedir. Estos son los informes estándar. Aquí están hechos de una forma más entendibles, pero son los informes que nos van a pedir. Tienen que estar, para que me entendáis, ¿no? Y además lo vais a saber interpretar. El primero y el segundo, importante. El tercero, aunque no lo sepáis interpretar, no os preocupe tanto porque no es tan relevante para lo que nos interesa, que es el tomar la decisión de esto puede ser rentable y me embarco o no. Y de hecho, aún hay una pequeña pestaña adicional, que es un resumen ejecutivo que hay aquí, donde aquí hay un poco un resumen de todo, de resultados, de dinero, de financiación. Y aquí los resultados que aparecen ya también son resultados, pero incluso resultados netos, descontados luego impuestos, ¿veis? Entonces, el primer año sí que aparece una pérdida de 34.000 euros, pero aquí ya incluso, aquí ya aparece el resultado neto. Aquí ya se tiene en cuenta el impuesto que pagaríamos o que nos devuelve, o que en este caso vamos a compensar y por eso aparece negativo, ¿vale? Del resultado tenido. Entonces, por ejemplo, el último año tendremos un beneficio de 64.000, pagaremos de impuestos 16.000 euros porque nos estamos descontando las pérdidas de los años anteriores que la hoja ya Excel, y limpio, ¿cuánto nos quedaría a los socios? El cuarto año, 48.000 euros, ¿vale? Con lo cual, vuelvo a la pestaña importante, vuelvo aquí, y donde nos tenemos que centrar como emprendedores es, aparte del ejercicio del umbral de rentabilidad que os he dicho que es determinante, luego donde vamos a tomar la decisión de los emprendedores de, oye, ¿me embarco en esto o no? Es aquí, en esta parte de aquí. Oye, importante, si yo tengo claro dos cosas, con esto voy a acabar. Mi experiencia de tantos años, ¿qué me dice con los proyectos? Vosotros como emprendedores tenéis que tener claro dos cosas. Una, el umbral de rentabilidad, meter todos los datos. Ya sé que al principio no vais a acertar, vais a poner previsiones, va a cambiar. Cuando os pongáis en marcha la hoja Excel es dinámica. Y si creéis que vais a tener un gasto de electricidad de 200 y ahora es 400, vais a la hoja de Excel, lo modifiquéis y se recalculará todo. Pero tenéis que tener en vuestra visión el umbral de rentabilidad. Y si antes el umbral de rentabilidad era 1.000 y ahora he cambiado la electricidad y no sé qué cosas, porque ese dato no lo tenía bien, ahora es 1.005. Bien, pues ten en cuenta 1.005. Pero como emprendedores tenéis que tener en cuenta el umbral de rentabilidad. Y tenéis que hacer un plan. Y el plan es, oye, tengo que ser capaz de en los 3 primeros años llegar a ese umbral de rentabilidad. Y con la información que tengo, mi plan es que yo creo, mi previsión es que, mira, como creo que voy a empezar a vender al mes 100 euros y creo que cada mes voy a aumentar 50 euros más. Entonces, como yo sé que mi objetivo final es 1.000, aumentando 50 euros al mes, yo sé que eso me va a llevar 20 meses. ¿Me seguís? Con lo cual, si esto se cumple en 20 meses, yo creo que para el segundo año, antes de llegar al mes 24, tengo que estar por el umbral de rentabilidad.
Pues voy a hacer una previsión de ese tipo. Y hacéis el cálculo y, por supuesto, hasta que no lleguéis a ese mes, al mes 20, vais a tener pérdidas. No os tiene que preocupar tener pérdidas. Es lo normal. No os creáis un plan de negocio, que son los que presentan todos los emprendedores a los bancos y a todos los sitios, donde todo es maravilloso desde el primer día. Todo el mundo tiene beneficios desde el primer mes. Tiene dinero, le sobra de todo. Seguramente eso no es ni bueno ni malo, eso es mentira. Y el problema es que muchas veces nos lo creemos. No, tenéis que ser conscientes, saber el umbral de rentabilidad y ser consciente que llegar a eso os va a costar un tiempo. Tenéis que estimar cuánto vais a vender para llegar allí. Os vais a equivocar, seguro, porque creéis que vais a vender 50 euros más todos los meses, porque poco a poco la publicidad, la página web, el boca a boca, pues 50 ventas más al mes yo creo que tal en 20 meses. Luego os vais a lanzar allí, a la piscina, y vais a decir, ostras, pues mira, es que no son 50, es que no son 20 meses, me va a costar 28 meses, 30 meses. Pues hasta el final del tercer año sé que no voy a llegar, que es el ejemplo de aquí. Aquí hasta mitad del tercer año no llegamos. Y tenéis que ser conscientes de que hasta que no lleguéis, vamos a tener pérdidas. En este ejemplo aparecen 34.000 y 6.000, 40.000 euros de pérdidas. ¿Qué pasa? ¿Me tiene que asustar? No, ya lo espero, sé que va a ser así. Pero no me tiene que asustar, porque lo tengo controlado. Y tengo dinero, ¿vale? Y aún tengo un colchón de dinero ahí de 4.000 euros. Y mira, voy, y como soy más miedoso, voy a poner un colchón más. Lo tengo controlado, ¿vale? Entonces sí que lo puedo alcanzar, ¿vale? Eso es lo importante. Porque vais a hacer la hoja de Excel, vais a hacer la estimación, vais a calcular que para el mes 20 os vais a dar de alta, la vais a crear, van a cambiar mogollón de datos, ¿vale? Lo vais a reajustar. Y decís, ahora sí que lo he calculado. Y luego os vais a intentar poner a vender. Y vais a descubrir lo importante. Y es que, mirad, igual que en la Excel, en la vida real, a mí la experiencia, lo que me ha enseñado es una cosa. Y es que lo determinante al final de todo para que un negocio funcione es que seáis buenos vendiendo. Si sois buenos vendiendo, porque vendéis el producto con buen margen y con buen precio, y sabéis vender, todos los negocios van a funcionar. Por malo que sea el producto, aunque os habéis equivocado con comprar la furgoneta, aunque el préstamo del banco sea carísimo, si sois buenos vendiendo, el negocio va a funcionar. Y si sois malos vendiendo, el negocio no va a funcionar por muy bien que hayáis hecho todos los demás, ¿vale? Eso lo vais a descubrir vosotros cuando llevéis un año, 12 meses, 14, pico y pala, y veáis lo difícil que es vender, bueno, ¿vale? Entonces vais a hacer cálculos, lo vais a ajustar y luego os vais a lanzar en la realidad, que es vender. Y entonces cuando os pongáis a vender es cuando os vais a dar cuenta y os decís, oye, pues mi plan, mi previsión, que era hacer 50 clientes más al mes, pues mira, Moisés, que no es 50, que es 30, que es que llevo ya 12 meses y al final veo que esto funciona así y voy mejorando, pero tal. Oye, pues ajústalo. Esta es tu brújula, la hoja de Excel es tu brújula, ajústalo. Di que en lugar del segundo año 11.200 vas a vender 8.000 y el tercer año tal. Oye, la hoja de Excel, ¿qué te dice con la nueva previsión? Pues que lo alcanzo el mes 30. La hoja de Excel te dice que tienes dinero suficiente. Adelante, lo tienes controlado. ¿Me seguís? ¿Cuánto tenéis que parar? Cuando veáis que las previsiones no se van cumpliendo y que la hoja de Excel dice que no da. Porque yo creía que iba a vender 50 más al mes y resulta que en lugar de 50 son 10 más al mes. Y que para 10 más al mes necesito 6 años. Y que 6 años con estos gastos mensuales de 8.000 euros al mes no me da. La hoja de Excel me dice que me falta mogollón de dinero. Ojo, pues igual es el momento de que paréis. Porque veis por el año 2, a lo mejor hasta aquí hemos perdido no sé cuánto dinero, pero o hacéis un cambio radical o está claro que como va esto no es rentable, no lo vais a alcanzar. ¿Lo veis? Lo que os quiero decir con todo esto, y con esto concluyo, son dos cosas. La hoja de Excel es una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para que vosotros con los 4 conceptos que os he enseñado seáis capaces de trasladar en forma de datos todo lo que estáis decidiendo ahora trabajando vuestro proyecto, que seáis capaz de interpretar lo que os he dicho, que son lo importante, el umbral de rentabilidad, cuánto tenéis que vender, muy importante. Que seáis capaz de hacer una previsión económica, que sepáis capaz de interpretar si dice que la empresa es rentable o no y cuándo, y qué beneficio me va a dar, y si tenéis dinero suficiente, ¿de acuerdo? Y eso es lo importante. Y que luego la hoja de Excel la utilicéis como una herramienta, que no sirva para pasar el expediente del curso
y como me obligan a hacer un plan de negocio, lo relleno, voy a la pestaña 5, imprimo todo que quede muy bonito y lo presento, que os sirva luego como herramienta para cuando llevéis 12 meses, 14, 16, os siga sirviendo de herramienta y os dé tranquilidad aunque estéis perdiendo porque tenéis claro que el objetivo es este, que son 10.000 ventas y que os estáis acercando y que veis que vais a llegar, ¿vale?